¿Cómo te llevas vos con hablar en público de esa movida? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te va? ¿La audiencia? Sí. ¿Hace cuánto lo haces? Creo que en 2012 primera charla con mucha gente. Y ¿De qué hablaste? De 2012, boludo. 2012 Estaba en sexto grado por ahí. intenté hacer la competencia de pedido ya en Tandil. Me estás jodiendo. Sí, de pedido ya. Se llama Pido Online. Y bueno, como que mucha gente de ahí lo vio y me dio el espacio como para, che, tenemos un emprendedor de la universidad que le está poniendo ganas. Y todo empezó en realidad porque en el 2011, cuando ya estaba armando la idea, yo me disfrazaba de cocinero y salía a la calle, ¿Sí? tipo en formato cocinero con el gorrito, todo, a dar los panfletos en ese momento de tipo, che, hay una nueva alternativa, hay una nueva plataforma, usala. Ok, ¿ya estaba funcional en 2012 acá? En Tandil. Pero tenías que usarlo de la compu, ¿no? Algo así. ¿Cómo era la moneda? Sí, podías del celu si querés, pero Sí. el 3G no era todavía lo que era hoy, el 4G, así que... Ahí vos ya venías incursionando en la tecnología hace rato, entonces. Sí, es que creo que me metí con los blogs, con las páginas, Sí. a los 16. Sí. Porque un día llegué al club y vi que un amigo mío de golpe tenía como mejores remeras, mejores bolsos, y dije, boludo, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo cositas. Y el chabón me dijo, le escribo artículos de blog de 250 palabras a un chabón que no conozco, de Bahía Blanca, y le pagaba en ese momento $1 por artículo, ¿viste? Y con 16 años... Ah, bien, encima 250 palabras, un toque. Al toque. Tipo, me que al principio quería ser más profesional y estaba aprendiendo, todavía no sabía lo que era SEO, entonces el chabón como que me corregía las negritas. La movida del claro. Sí. Y no sé, cuando me quise acordar, y metele que ahí estaba haciendo, no sé, 4 artículos salieron, $4, que vuelta con 16, con mis viejos pagándome toda la comida y demás. Sí. A fin de mes yo publicaba todos los días y hacía un lindo número para esa época. Interesante. ¿Y blog de qué escribías? Y escribía, uno creo que era Grupo Geek, creo que se llamaba. Ok, la tecnología también. Sí, era tipo información y tecnología. Y después, al tercer o al cuarto mes, dije, ¿por qué el chavo me puede pagar a mí? Y ya sabía que era el anuncio de Google AdSense que estaba ahí en el medio. Pero dije como, ¿le da para hacerlo? Sí, esa es como una transición que le debe pasar, supongo, a todos los empleados que tienen este espíritu también emprendedor, ¿no? Como, bueno, ok, ¿por qué me está contratando? ¿Cuál es el...? Y ok, ¿era con AdWords? ¿Estaba capitalizando por ese lado? En ese momento era todo AdSense, tipo no teníamos aplicaciones todavía como AdWords. Y nada, me metí al cuarto mes, le dije, Danilo se llamaba el chabón, y le dije, che, voy a dejar, voy a intentar lo mío. Y me dijo, bueno, éxito, si necesitas algo, ayúdame. Y el chabón me tiraba links de referidos, o sea, como la mejor. Y me acuerdo que el primer mes, me acuerdo el número patente, fueron $4 en todo el mes. Y dije como, uff, tipo, antes hacía $4 al día. Y el segundo mes fueron $8.30, una cosa así. ¿Vos escribías todos los días también? Yo escribía todos los días. No solo escribía todos los días. ¿Cómo se llamaba la página? La primera se llamaba Informate Geek. Sí. Y después tuve, no sé... Encima le fuiste a competir directo a... Sí. Y después fui buscando nichos. Con tus artículos ibas a competir. Sí, creo que tenía todo en celulares.net, para mi celular.com, qué sé yo. Y hubo una que enganché. Yo tenía... ¿Te acuerdas el Nokia con tapita que vos apretabas el botón, el 6131? Bueno, la cámara eso, en su momento era buena. Hoy en día es todos cuadraditos pixelados que no entendés nada. Pero era la época que Tinelli había empezado, creo que Gran Cuñado, y era como un boom. Sí. Y todos íbamos a la escuela al día siguiente y no sé, nos reíamos, nos contábamos el chiste de el actor de La Rúa, el actor de Narváez, qué sé yo. Así que yo todos los días, tipo 10:30 de la noche, con el celu quieto, filmando la tele, imagínate las líneas que pasaban en el medio, y lo subía a RapidShare, creo que existía en ese momento, a Mega Upload, y la gente se lo descargaba. Entonces yo ahí también conseguía los puntos después para tener cuenta pro, premium en todas estas plataformas para yo después poder descargar lo que quería más rápido sin hacer cola. Y medio que ahí fue empezando y te digo, se fue duplicando mes a mes hasta que un punto llegué y fue como, che, esto está haciendo buena guita. Bien, piola. ¿Sigue generando revenue hasta el día de hoy eso? Aplicaciones, ya no las páginas web, pero las aplicaciones sí. Pero tipo, imagínate que en un momento empecé a hacer más guita que mi viejo, que mi vieja. Y era como, ¿estás seguro que esto es legal, no? Sí, literal. Y en una página nos habíamos asociado con un amigo de la escuela. Encima, en ese momento no era tan común hacer plata por internet. No era nada común, tipo, creo que mi viejo estaba todos los días esperando que llegue la SWAT diciendo como, deja de vender drogas online. Y no era ese el camino que estaba siguiendo. Y en un momento con otra página nos fue muy bien con un amigo, al punto tal que teníamos, en vez de Google AdSense, había otra tipo de publicidad que era con hipervínculos. Y
y esa vos la cobrabas desde Brasil, no era como la de AdSense por Western Union, y nos pedían factura de monotributo. Y teníamos ¿De 16 Brasil o años. de- No, de acá para Sí. poder cobrar, pero vos tenías que mandar la factura y ahí te mandaban el pago. Ok. Y teníamos 16 años, no podíamos. Así que agarramos a la mamá de un amigo, a la mamá de este amigo, la hicimos monotributista, la subimos toda hasta responsable inscripto, imagínate, y le pagamos el contador, le pagamos a ella una comisión, todo, hay pero... una facturación decente, entonces. Sí, no, fue una locura. Hubo meses que fueron una locura. Mirá Sí. vos, súper interesante. Bueno, ¿y ahí todavía estás en el colegio o ya has terminado? Bueno, Estaba en el colegio. Estabas en el Tenía colegio. 16, 17 años. Ok, y vos ahí decidís, terminás el colegio y decidís estudiar Relaciones Internacionales ahí, directo. Sí, creo que hice un examen, viste, esos test vocacionales, qué Sí. sé yo, y me había dado administrador de empresa o ingeniería de sistemas. Boludo. Un clásico. Y clásico, Sí. ingeniería de sistemas me llamaba porque yo creo que a los 12 no, a los 12 había empezado tipo, no sé, con Visual Basic, imagínate, en C y alguna cosa más. Y después a los 15 me había metido por algún juego, el MU, no sé si llegaste a jugar al MU, pero bueno, ¿Cuál fue? ¿A qué server? y jugaba al MU Argentina. Muy argentino. Jugaba al Slow clásico. yo. Ok. Y... Vos eras los que lo dejaban leviando ahí con un bot. Bueno, eso era en el normal. Ok. De hecho, te voy a decir, la traducción del Jajamu la hice yo. Ok. Si vos la buscás, hoy en día dice Baifacas. Me estás Porque jodiendo. antes estaba todo en chino el Jajamu. Y un día encontré donde podía editar el archivo de texto y unas DLL. Y le empecé a meter mano con un amigo. Qué locura. Y era el Jajamu 2.5 Baifacas. El punto .5 nunca sé por dónde salió, pero me sonaba más copado. Olvídate. Y sí, Para los que dicen que el gaming no sirve para nada. Y yo jugaba el Zipper muy al Mu Pirata, me encantaba. el Mu Pirata, Sí. pero ese era fruta. Sí, fruta total. Sí. Fruta total. Yo un pendejo además tenía, no sé, 10, 12 años. Pero una masa. Bueno, ahí, ¿por qué elegiste entonces Relaciones Internacionales? Porque yo volví de intercambio a Estados Unidos, terminé el secundario allá, mi último Ok. año. Había tenido ¿Qué era eso? materias de, tipo, viste, el sistema de allá es muy distinto, no es que tenés una currícula fija, sino que podés elegir. Sí. Y tenías, tipo, qué sé yo, de materias de cocina a botánica. Sí. Y había otra que era de emprendedurismo. Y era como, che, esto está recopado y yo en la escuela no lo tuve. Esto para Eh, 2013, por ahí, algo así. 2010 fue 2010. esto. Ah, ok. Y entonces como ahí me despertó, nos llevaron a la central de AT&T en Estados Unidos, nos llevaron tipo, hay una empresa como el McDonald's de las pizzas que se llama Sisi's Pizza. Sí. Sí, y nuestra profesora en su momento había sido gerenta de la compañía, pero hacía como 10 años antes, y nos había contado que la pizza que ellos preparaban no podía valer más de 10 centavos. Yo me quedé como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo es tu estructura de costos y qué queso me estás poniendo para que una pizza valga menos de 10 centavos? Y la detalló toda y me voló la cabeza. Y después, justo en la ciudad que yo estaba, era una ciudad de chica en habitantes, 30.000 habitantes, pero creo que está en el top, ahora hay muchas empresas que emigraron de ahí, ¿En qué estado era? en Ohio. La ciudad se llamaba Worcester, y en su momento, a principios de los 2000, había llegado a ser una de las ciudades top 3 con más millonarios per cápita de Estados Unidos, un pueblo de 30.000 habitantes. Entonces había mucha movida empresaria, emprendedora y demás, y los empresarios mega abiertos, tipo, ¿qué sos, pibe de Argentina? ¿Te gusta emprender? Y cayó uno, me dijo, vente a la fábrica, y me dio un libro de Lean Thinking, Sí. y me dijo, con este libro hice la empresa. No. Y fue como, wow, y lo tengo guardadito ahí hasta el día de hoy. Vos eras un pibe además. Yo tenía 17 y Sí. llegué sin hablar inglés, con muy básico inglés. Tipo, me chocaba la pared todos los días. Sí. Y bueno, y cuando vuelvo a Argentina y digo como, ok, bueno, voy a estudiar. Administración de empresas no me cerraba para lo que era mi perfil. Ingeniería de sistemas me parecía muy sexy, muy tentadora por cómo veía que iba a ser el futuro y las máquinas y cómo me gustaban. Ya tenía una base básica, si querés, de programación. No te voy a decir que era como un senior a los 16, porque no, te estaría mintiendo, te estaría volaseando. Pero ya tenía un bichito, ya había hecho un par de cosas, en gran parte por el MU, Sí. porque en su momento quería hackear cuentas. Entonces era como, bueno, vamos a experimentar con troyanos. Sí, ok. Creo que pasaron 15 años, así que ya caducaron todas las causas. No ¿viste? sé si te Pero- puedo preguntar sobre eso, porque él decía, pero ¿qué sistema usabas para hackear cuentas? O para... ¿Qué sitio? No, ¿qué? ¿Usabas un programa o algo? ¿Un keylogger o algo? De... Sí, sí. Pero lo más curioso fue que el primer chabón que hackeé, Sí. un día me hackeó él a mí. Uy, no, clásico. Y me dejó un mensaje diciendo tipo, y el chabón, de hecho, él empezó a programar No sabes con porque quién te estaba metiste. enojado de que lo habían hackeado. Y no sé cómo, vuelta de la vida, averiguó, me hackeó y me dejó un mensaje gigante en la computadora.
Y ahí creo que esto debe haber sido a los 15, pego la mejor onda con el chabón sin conocerlo. Tipo, yo lo hackeé, él me hackea de vuelta. Y a los 15, el pibe era de La Plata. Sí. Mi vieja va a un congreso de La Plata y le dije, ma, ¿puedo ir con vos? Quiero conocer a un amigo. No. Y me dice, ¿amigo de dónde? De un foro de internet. De un foro de internet. Tipo, era como, a vos te van a secuestrar, acá hay un pedófilo de por medio, ¿viste? Y me dejó, me confió. Fui a La Plata con ella y en una cafetería me pasó a buscar, tipo, yo al chabón no lo veía por la webcam en su momento en el Messenger. ¿Era un pibe de 40 años? No, era un pibe más chico que yo incluso. Ah, okay. Y salimos, comimos un panchito, hablamos de la vida, nos juntamos con otros pibes que jugaban al MU. De hackeo mutuo a comer pancho. Exacto. Sí. Y ahí lo que me pasó es que me di cuenta que yo en la escuela, habiéndome llevado matemática los últimos 3 años, sistema de información contable, contabilidad 1, 2 y 3, física, mi vieja doctora en física me quería matar. Y cuando vi la currícula de ingeniería en sistemas y vi que tenía electromagnetismo, física, química, esto, aquello, dije como, me va a ir mal, me va a ir mal. Entonces dije, ¿cuál es la carrera en su momento? Quería estudiar comercio exterior, pero no me podía venir a Buenos Aires, yo estudié en Tandil, y vi que estaba relaciones internacionales, y dije, no es comercio exterior, pero le puedo meter mi pata el día de mañana, y vi que los únicos números que había en la carrera era una materia de estadística de 6 meses, Sí. dije, esto no va a ser muy profundo, y los otros números eran de años que habían empezado conflictos bélicos y cantidad de gente muerta en conflictos bélicos. Okay. Y dije, esta es la mía, Perfecto. esta es la mía, poca matemática. Perfecto. Y después de grande me llevé mejor con las matemáticas de vuelta, pero... Ahí va. Ok, ahí estudiaste entonces Relaciones Internacionales y ya, ¿qué hiciste? Porque sos una persona que le gusta hacer cosas en paralelo, ¿no? ¿Qué hiciste en esos años? ¿Tenías con el blog? O sea, tenía su... Sí, eso caminó muy bien durante todo el tiempo de la facultad. Después tuve el intento de competir con Pedido Ya, fracaso rotundo. O sea, aprendí un montón, invertí un montón, a pulmón. Imagínate que en ese momento tipo, teníamos la aplicación para que vos pidas o puedas hacer el tracking del delivery. Sí. Y yo no sé si Pedido Ya tenía, no voy a decir que no, pero solo voy a decir, no sé si ya tenía incorporada la función de que el chaboncito que iba en bici o en moto lo pueda seguir por el GPS. Lo había visto en Estados Unidos. Y le pagué a los programadores que había contratado en México para que hagan esta función. Y me costó la vida. Y en el medio iterar y no funcionaba. O si funcionaba después no era lo que entendían las personas que iban a usar la aplicación. Y fue por ahí y un día, claro, yo este emprendimiento lo incubo en una incubadora local. Más que nada porque quería tener una oficina. Okay. No quería recibir a la gente en mi departamento. Y la incubadora me brindaba eso. Y un día un compañero me dice, vos estás medio mal de la cabeza, lo cual es bueno. Hay un congreso que fui el año pasado y este año tenés que ir vos. Y no sé si alguna vez escuchaste del SAF. No me suena. El SAF es un foro, un congreso más que nada para estudiantes que organiza la gente de LITVA. Okay. Estudiantes, el centro de estudiantes de LITVA, se llama South American Business Forum. Eligen a 100 personas todos los años y las traen. Y eligen a 100 personas de todo el mundo y algunas de Argentina. Y eso no sé si fue 2013, o sea, estaría en tercer, cuarto año de la facultad. Y voy ahí, eran todos estudiantes de ingeniería, éramos 2 loquitos estudiando relaciones internacionales, así que nos sentíamos como medio raros, como este no es el clima, o mucho síndrome del impostor. Ahí. Claro, pero después las conversaciones eran de lo que estaba pasando en el momento, no sé, creo que justo fue momento de estatización de YPF, más o menos, entonces había como discusiones económicas también, ya hablando de inteligencia artificial cuando... Dale, 2013 nadie estaba hablando, era el algoritmo de YouTube y ni lo mencionabas. Y ahí me pasó que en un coffee break me pongo a hablar con una piba y hablamos tipo media hora, mega bien, sabía el nombre, nunca le pregunté qué hacía, qué estudiaba, nada. Y cuando estamos volviendo a entrar como al auditorio, nos sentamos al lado y le dije, che, nunca te pregunté, ¿vos de dónde sos? Y me dice, no, yo soy de Estados Unidos, estudio en Harvard. Y yo me quedé como, pará, tipo, acabo de tener una conversación mega profunda con alguien de Harvard, cuando yo estudiando en universidad pública, de par a par, que ni siquiera en la UBA, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que yo la amo y es buena, pero quizás no es la más conocida cuando miramos el espectro, el espectro digo, dije, che, puedo hablar de igual a igual. Y las problemáticas que estábamos discutiendo eran idénticas. Y de ahí me pasó que dije como, che, ok, somos todos iguales, somos jóvenes, tenemos las mismas problemáticas de acá mirando el futuro, diversidad, clima, futuro del trabajo. Y ahí como que se me abrió la cancha y después de ese congreso me enteré que existían otros congresos en Harvard mismo, en Alemania, y fui aplicando, fui quedando, me fueron becando y ahí como que aproveché
mi beta de las relaciones internacionales. Genial, genial. Para ir Hacemos tocando. un breve recap de todos esos países que visitaste en ese tiempo. Bueno, el primer congreso fue acá, después de ahí me fui a uno en Alemania, en Colonia. De ahí me enteré otro que había en Australia, me llevaron a Sydney, de ahí me llevaron al de Harvard. El año pasado me invitaron al Foro Mundial de la Juventud en Egipto. Después de ahí me fui para Davos, también que me invitó directamente del Foro Económico. Unos días antes de irme para Davos me llega un mail de la Casa Blanca diciendo la administración del presidente Joe Biden lo invita a ser orador en la 9ª Cumbre de las Américas para que dé su postura en la visión de los jóvenes en estos temas. Y fue un caminito que obviamente, mirándolo acá, dije jamás iba a pasar todo esto. Después la típica frase de Steve Jobs, tipo los puntos se cuentan para atrás, sí. Pero es totalmente cierta y verídica esa frase. Y fue un congreso al otro, al seguir aplicando, al saber que de vez en cuando te tocaba un no, porque te tocan no, digo, vos aplicás, pero el foro de Egipto, por ejemplo, aplicaron 300.000 personas. ¿Y cuántas quedaron? 5.000. Wow. O sea, la tasa, que es un montón, 5.000. Una de cada 100 igual, más o menos. Claro, pero la tasa de aceptación es menos que Harvard. Tipo, estás abajo un 2% en tasa de aceptación, mucho más abajo de un 2%. Ok. Y eso fue como, che, loco, ¿qué año que se viene? ¿Sí? No. Bueno, entonces ahí empezaste a incursionar en todas estas movidas, hablando del futuro, ¿no? De todas las temáticas que se venían en el futuro en cuanto a la tecnología. ¿Cuándo empezaste a escribir el libro? Hoy estamos acá también por eso, ¿no? Hace la semana pasada, hace 2 semanas. Semana pasada, jueves la semana pasada. Jueves la semana pasada lanzaste tu libro de Estado Virtual. ¿Cuándo empieza esta idea de empezar a construir este proyecto? Creo que tuvo 2 etapas. Sí. Una fue un día en la facultad. Yo te dije, me fui de intercambio. Entonces, cuando llegué a Tandil, mi apodo fácil fue el Yankee. Ok. Y mi grupo chico de amigos, estaban todos militando en el Partido Comunista. Entonces Jodés, boludo. eran todos los pibes del PC y el Yankee. Nada que ver con el comunismo. No, nada que ver, olvídate, tipo, cero, no comulgo para nada. Pero éramos amigos y me gustaba mucho esa relación porque también en cada previa que teníamos, boludos, tipo, en vez de hablar de, qué sé yo, de la noticia del día, terminábamos hablando de historia, de economía, de Revolución Francesa, de Luxemburgo, qué sé yo. Y entonces aprendía mucho en la contraposición de ideas. Y un día llega Uber a Argentina y empezaron como de la discusión, como, che, hay que sacar Uber, no pagan impuestos, hacen todo mal, quilombo. ¿Qué es la estrategia de Uber para entrar al país? Porque así salen todos los medios. Entra un día para el otro, no está registrado, así salen los medios. Esa es la movida de marketing esa es la movida de marketing o la movida inicial de Uber fue esa en todas las ciudades grandes del mundo. Una vez que penetra en la ciudad capital, después se va expandiendo de forma más ordenada. Y de hecho tuvo la licencia antes, no sé si en Córdoba o en Mendoza, que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que ahora viste que sigue ahí el conflicto porque la corte dijo que no y qué sé yo. Aunque la aplicación se puede seguir usando. Por eso, nada más surgieron alternativas que están todas, no pasa por regular todas. Claro, y bueno, ahí hay un fuerte tema para después. Y en esa discusión de no, esto es mega liberal, cómo se va a meter la empresa así, allá, teníamos otro amigo en el grupo, que era como el peroncho fuerte del grupo. ¿Le mandó un saludo? ¿Cómo se llama? Sí, Felipe, que el otro día me la cruzó la mamá y le conté tipo, tu hijo es parte de la inspiración de este libro, porque me dice, Yankee, ¿quién corno te va a pagar la jubilación si vos manejás en Uber? ¿Juan Carlos Uber? Y dije, tenés un puntazo, tipo, es real, porque el chabón que maneja el auto en Uber no es empleado de Uber, es según ellos, socio estratégico. Y acordemos que Uber en pandemia despidió a 3.500 personas, una llamada de 3 minutos, y eran empleados tipo postas contratados. Entonces, al día de mañana cuando tengamos autos autónomos, a todos los que hoy en día manejan, es como un monotributista, tipo, no consumas más tu servicio, ya está. Y cuando me preguntó eso, que es verdad, dije, está bien la discusión, pero se está quedando chica. Porque hoy en día estamos discutiendo esto en un contexto que quizás inicialmente el que manejaba Uber no lo hacía, más allá que siempre se promueve como changa, hay mucho que labura en Uber, que es su trabajo tipo 8 o 10 horas al día y vive de eso. Entonces, como le daba oportunidades a otra gente que no podía y que sabemos que acceder a una licencia de taxi es re complicado, hay un cupo finito, son carísimas. Y le dije, para mí el problema no es ese, para mí el problema es cuando Uber, de acá a 10 años, tenga una flota autónoma de autos. Porque ahí vos podés tener la licencia de taxi, podés pagar el impuesto que vos quieras, pero y podés ver las estadísticas,
lo que está, la predicción es que cuando los autos son autónomos, el servicio de robot taxis te va a bajar 7 veces el Muchísimo. costo. No, después vamos a tocar el tema de Mobility as a Service porque está súper interesante. Pero bueno, vos me decís que esta fue uno de los principales disparadores. Ese fue uno de los disparadores porque me hizo escribir. Sí. Escribí como un artículo largo que quería que sea un artículo de blog, después me di cuenta que era muy largo y lo guardé. Y el otro día, literal hace 2 semanas, me pasa que buscando papeles, acomodando papeles en el departamento, agarro un cuaderno y veo que tenía la fecha 18 de agosto del 2018. Y ahí tengo escrito lo que son honestamente los primeros 2 subtítulos del libro, que no sabía que iba a ser un libro. También me puse a escribir, se me hizo muy largo para un artículo de blog, dije, bueno, esto en algún momento lo voy a dividir, y pasó. Y ahí me pasó que fui a un congreso más y dije como, che, se está por podrir un poco el asunto social y nadie lo está diciendo. Tipo, estamos todos en el discurso de que la tecnología siempre creó más puestos de trabajo y eso es real, tipo, no estoy discutiendo eso. Y ya sé que la discusión de si se va a crear más o menos es una discusión que tenemos desde Aristóteles al día de hoy, pero este cambio es muy abstracto, es otra cosa y ya lo vemos, tipo, GPT en realidad, hablamos mucho de GPT y demás, pero en realidad lo que está pasando es que la inteligencia artificial empezó a llegar a nuestras fábricas, a las oficinas. Sí. Y ese es el cambio que no estamos terminando de discutir. Y ahora a los autos, eventualmente. Claro, porque la inteligencia artificial está hace rato, pero en el consumidor o en la persona en sí también ahora es como una opción sumamente masiva. Pero bueno, en sí, ¿vos a qué te referís con estado virtual? Cuando decís un estado virtual, porque suena como, no sé, abstracto. Vos contame, ¿qué es un estado virtual? El estado virtual es puede ser 2 cosas. O sea, una cosa, no es que te estoy diciendo que es un estado digital y no sé, como la ciudadanía digital de Estonia, no me estoy metiendo en eso en sí. Tiene cosas, pero el estado virtual en realidad, como la configuración de hoy del Estado-Nación, compite en el mundo abierto por exportar, por generar divisas y todo lo que ya sabemos que del sistema mercantilista y capitalista del mundo, y hasta acá funcionó a la perfección. Con sus desventajas, con sus inequidades, pero digo, sacó a mucho más gente de la pobreza de la que hizo cualquier otro sistema, o sea, todo eso hasta ahí funcionó. Bien. El estado virtual es que lo que empieza a pasar hoy un poco es que el mundo se está dividiendo en estados cabeza, que son los estados que tienen las patentes, los estados que tienen el financiamiento, la investigación, el marketing, el conocimiento duro, y después... ¿Son privados o son públicos estos estados que hablas? ¿O son de los dos? A ver, está la empresa, después el Estado, obviamente cada Estado tiene un presupuesto para invertir en lo que es desarrollo e investigación y demás, pero por un lado tenemos estados como Singapur, estados o subestados, por ejemplo en California está lleno de patentes, y ahora podemos discutir el por qué California está lleno de patentes y Singapur, Israel si vos querés, y después estados cuerpo, que es donde hoy en día está la pata manufacturera, que hoy podemos decir de la maquila de México, alguna fábrica que pueda haber en Argentina, al sur de China, que es donde se produce, no sé, qué porcentaje de casi todos los bienes del mundo se produce ahí, porque por mano obra barata, que no estoy diciendo que eso esté bien, pero es una realidad que sucede, porque ya se pusieron ahí todas las empresas, entonces si vos necesitas un material o refinar algo, tenés a la empresa al lado. Y lo que está empezando a pasar un poco, y tipo, si el iPhone, la empresa que fabrica iPhone, Foxconn, el año pasado agregó 1 millón de robots a su cadena de producción. Esto es en China, ¿no? Esto es en China. Sí. Y lo que está pasando es que, claro, la tecnología es cada vez más barata para los procesos repetitivos, que es lo primero que quizás va a impactar. Que entonces ahí tenés un poco de la declive. Y el problema es, ¿qué van a hacer esos estados? El estado, hoy en día el estado cuerpo, que tuvo la faceta histórica de evolución, fue como, bueno, primero tengo agricultura o exporto commodities. Después le agrego valor hasta en algún momento intentar llegar a lo que se considera un estado desarrollado. Hoy en día con la inteligencia artificial lo podemos saltear a ese proceso y no depender tanto de los vaivenes de los ciclos económicos, de producir más soja y que eso le baje el precio y me rinda menos o más. Y por el otro lado tenemos los estados, si querés, inteligentes, que por alguna cuestión u otra son los que terminan teniendo todas las patentes que después vamos a usar acá. Okay. Por ejemplo, y mira, antes de irme a Singapur me voy a un subestado como California. A mí me pasó que cuando fui a la cumbre de las Américas, estábamos en un panel discutiendo el futuro del trabajo y empiezan a hablar todos, tipo, estaba el presidente de Jamaica. ¿Cómo? ¿En qué año más o menos? Esto fue el año pasado. Estaba el presidente de Jamaica, había gente de la ONU, había banqueros de Centroamérica, había presidentes del continente, tipo, estaba el presidente de Colombia.
Y todos iban hablando, era como un círculo, y todo tipo, la tecnología siempre creó más trabajo, bullish, como diría más latón, tipo, el futuro es ideal. Y cuando me tocó a mí dije como, perdón si la vengo a bajar, pero la verdad es que yo, en el hotel que me hospedé, no tuve a nadie que me haga la recepción. Fue una computadora que puse mi DNI o mi pasaporte, me escupió la llave y fui, listo. El restaurante que había ido a comer en la noche anterior, ahí mismo en Los Ángeles, fui a propósito para probar la experiencia, sí. Me atendió robots y no había humanos, no había humanos. Okay. Y después, el Uber que usé ese mismo día para llegar al lugar de la conferencia, era un Tesla. Y el chabón iba con el modo automático, semiautomático. No va a estar más ahí. Claro, y yo le dije como, che, ¿no tenés la mano en el volante? ¿Estás en el modo semiautomático? Y me dijo, sí. Bien. Y fue como, a ver, ¿de qué futuro me están hablando? Porque quizás no me preocupa tanto el papel del ingeniero o la ingeniera, o los programadores. Sí. Yo voy más a las masas, que es lo que compone a la economía real de consumo, ¿no? Y digo, no sé de qué estamos discutiendo o qué están viendo, pues yo estoy viendo esto, y eso, ¿por qué pasa primero en California? Hay un estudio, y esto no es por ponerme tipo una tendencia mega liberal, que ahora está de moda ni nada por el estilo, pero el lugar más caro de Estados Unidos para contratar a alguien es California. Tiene el sueldo mínimo más alto de allá, y más regulaciones. Sí. El primero que le puso regulaciones a Uber, es decir, como vos tenés que contratar al empleado. Entonces tenés un incentivo para automatizar procesos, para hacer ese brazo robot que da vuelta el patty, que tiene sensores para ver que la carne está bien cocida y que no está cruda, cortar el pan, hacerlo. Que si lo pensás es lo mismo que hace una fábrica, pero a escala más miniatura. Sí. Y esa patente está ahí. Okay. Entonces después cuando vengan acá a Argentina y McDonald's traiga el brazo, vas a estar comprando todo eso ahí y acá no va a quedar nada. Solamente vas a haber tenido tipo el pago para ingresar de países allá en mano esa tecnología y no estás contratando a nadie acá. Entonces la economía de consumo empieza como a debilitarse un poco. Ahí va. Sí, me acuerdo que vos empezaste el libro también dividiendo el trabajo en lo que es cognitivo, no cognitivo, repetitivo, no repetitivo. Y decís como que en la pandemia hubo un auge de lo que es el trabajo no repetitivo y cognitivo. Y cognitivo, ¿no? sí. ¿Me contás un poco, me profundizás un poco en eso? ¿De qué hablas cuando hablas de trabajo no repetitivo y cognitivo? A ver, el trabajo repetitivo puede ser quizás algo que haces, porque de vuelta, son dos categorías que se juntan con otras dos categorías, okay, ¿no? Sí. Entonces, una cosa repetitiva puede ser quizás lo que haces en la fábrica, y vamos a irnos más para atrás, pero si lo querés pensar, Chaplin cuando estaba tipo haciendo así, bueno, eso puede ser una forma de trabajo repetitivo, como la del contador, que está todos los días con el mismo Excel, puede ser repetitivo. ¿Qué pasa? Uno es repetitivo, o digamos rutinario, pero cognitivo, porque al contador le van cambiando las variables, exacto, pero en sí lo que hace es idéntico, en cierta forma, mientras que el otro es repetitivo, pero es manual, porque su principal su principal distintivo no es quizás el laburo cognitivo que hace, sino el laburo manual, la fuerza que tiene en su cuerpo. Cuando vos dividís la economía en esas cuatro categorías en el mundo, vos ves que hasta los 90 las cuatro categorías iban creciendo, y a partir de los 90 se estancan todas y empiezan a caer despacito. Donde se da la pandemia caen todas por una cuestión de que se cerró la economía, cerraron empresas y todo lo que ya sabemos. Pero de ahí en adelante, la única que repuntó y que ya volvió a pasar su pico previo fue lo que es cognitivo dinámico. Las otras tres ramas de la economía, de la parte del trabajo, siguen todas más abajo que antes y decayendo. Lo cual te quiere decir que, ¿esto en proporción o en volumen también de trabajos? En volumen, tipo el trabajo, yo entiendo que hoy en día se puede hacer una fábrica y vas a contratar gente, pero es cada vez menos la cantidad de gente que te requiere. ¿No? O hasta que aparezca la máquina que haga el laburo de... A ver, yo soy de La Ría, uno de los pueblos, de una de las localidades es Loma Negra, todo el cemento del país es prácticamente de Loma Negra. Si ves una construcción vas a ver qué tipo la bolsa de cemento dice Loma Negra o Cementos Avellaneda, alguna cosa así, chivo gratis. Y la primera fábrica, que se llamaba La Malí, en su momento contrató a más de 3.000 personas. Hace 3 años más o menos hicieron la segunda fábrica, La Malí 2, y contrata a 100 personas y produce más que la anterior. Entonces ahí tenés que el proceso de que los trabajos quizás más repetitivos, manuales, que requerían menos formación técnica, sí, van desapareciendo, por lo cual la inserción futura de la nueva mano de obra te requiere cada vez más conocimientos. ¿Y qué hacemos cuando la zanahoria está demasiado lejos? Porque si se cae el chabón de Uber porque el día de mañana pasa la regulación y se permiten los viajes en autos autónomos,
y la verdad no le vas a poder competir el taxista no le va a poder competir a este autónomo por una cuestión de precio. Total. Básico. Va a caer un montón. Precio, autonomía, cuestiones inteligentes de que vas a tener una flota, un auto cercano a vos, entonces no vas a poder competir por ahí. Si te estás a punto de jubilar, ya está, no pasa nada. Pero si te agarrabas la mitad de tu vida laboralmente activa, no sé, tenés 45 años y toda la vida manejaste el colectivo o el taxi que heredaste la licencia de tu viejo o la compraste vos. Y es eso, esa es tu profesión. Vos te presentás y tipo, hola, soy Mengano y soy taxista. Y ese laburo no existe más. Al McDonald's de cajero no va a ir a laburar. Porque si vas al McDonald's vos ves que, y esto es muy, me causa, es triste y me causa gracia al mismo tiempo. El otro día fui al cine con mi novia y antes paramos a comer en McDonald's porque no habíamos cenado y queríamos algo ligero. Y literal tenías el mostrador, las cajas, los cajeros humanos vacíos. Vacíos. Están full maquinitas. Y las maquinitas tenían fila. Y nosotros hicimos la fila. Y en la decisión que tomamos, estamos ayudando a que ese puesto viva más tiempo o se destruya antes. Nunca había pensado de esa Entonces, perspectiva. como Pero es total. Pero es total. Es inevitable también eso hacia donde te lleva. Es Obvio. completamente adaptándote al contexto. Es interesante. Bueno, entonces me decís, de las otras 3 ramas de estos trabajos, o de esas 3 categorías, todas están de crecimiento. La única que estuvo en crecimiento es el no repetitivo y cognitivo. Y cognitivo. ¿Hasta qué punto eso? ¿No? Bueno, ahora A ver cómo lo planteás, está interesante. A ver, por un lado... Va a seguir creciendo el volumen de trabajo. Y por un lado la automatización, los modelos de lenguaje que tenemos hoy en día, tipo GPT, pero y estamos en GPT-4, imagínate lo que va a ser el 5, el 6, ¿a cuántos años podemos estar diferencia? Y no te digo esto, antes estábamos hablando de Waldo, que es otro modelo, de Llama, de Sam, que permiten automatizar y hacer un montón de laburo que antes quizás era equipo de 200 personas, a que lo hagan 3. Entonces, es verdad que en un momento, hace como un par de meses, ¿viste? Se había puesto la frase de que la inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo, claro. Va a ser otro humano que la sepa usar, y es verdad. El tema va a ser que ese humano que la sepa usar va a estar haciendo el trabajo de 20 personas. Exacto, o más, probablemente sí. Más. Entonces, la torta de la economía, quizás en términos remunerativos bueno, bajamos los costos, aumentamos la producción, se va a agrandar por ahí, pero la que le va a llegar a la gente no se va a agrandar. Total. O sea, va a haber más abundancia, va a haber más valor en el mundo, pero va a estar más concentrado, o sea, la distribución del ingreso va a ser 100%. Realmente, si hoy es inequitativa, no sé cómo se dice, pero sí. Mal distribuida, va a ser mucho más intensa. Mira, te doy una diferencia, sí. Una diferencia no, pero te doy algo que me parece clave de ver, es en los 90, la gente que estaba construyendo la infraestructura y quizás las plataformas más grandes que conocemos de Internet, te decía, Internet va a cambiar todo para bien. Obviamente hay cosas tipo, qué sé yo, tenés la Deep Web, tenés cosas turbias como en todos los ámbitos de la vida, pero el impacto que tuvo en la humanidad fue 1000 veces positivo. Ahora, la gente que está más metida en el tema de inteligencia artificial, no te digo el consumidor, te digo la gente que está construyendo la infraestructura, sí. Es la que te está diciendo Sam Altman, OpenAI, con WorkCoin. ¿Por qué está creando el IBU, el chabón? Porque sabe lo que va a generar en el mercado laboral toda esta tecnología. A un cambio que va a estar en 10, 15 años, va a estar mucho más intenso. Y lo están construyendo ellos también, ¿no? Es interesante, el sector privado se termina construyendo las bases. Es que es muy loco que la persona o los grupos que están construyendo todo esto y que está zarpado y que va a mejorar en cuestiones de educación, de salud, de alimentos y demás, al mismo tiempo son los primeros que están abriendo el paraguas diciendo como, preparemos el paraguas porque acaba de haber un quilombito. Ok. Y ahí me toca también hacerte como una pregunta interesante, porque también mencionás la parte de que, bueno, más robots significa más desempleo, más automatización significa más desempleo. Tocás ahí la estadística muy interesante de Corea del Sur y de Alemania. Son uno de los países con más robots per cápita y también con menos desempleo. 100%. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Si me decís que, ok, están reemplazando un montón de mano de obra, que hace esta persona que trabajaba en laburos repetitivos, pero al mismo tiempo en estos países hay muchos robots que hacen un montón de trabajo de personas y hay mucho empleo. Sí, y la contracara, por ejemplo, para quedarnos en la Unión Europea, para poder comparar cosas más o menos parecidas, si ahora alguien me escucha, no me diga, tipo, que no me salgan a yugular, ya sé que Alemania y Grecia no son lo mismo, sé que son muy distintos, aunque pertenezcan a una zona económica común, pero Grecia, por ejemplo, es el país de la Unión Europea que tiene menos robots per cápita, y es la que tiene la tasa de desempleo más alta. Okay. Pero no podemos comparar las bases de Grecia, de la sociedad, de la educación, del sistema de salud, con la de Alemania y la de Corea del Sur. Hubo una preparación previa. De hecho, los países escandinavos, los sindicatos
laburan de una forma muy distinta a lo que sucede acá en Argentina, para bajar un plano local, que ellos no se pelean con el cambio. Ellos dicen como, ok, hoy te represento a vos y somos el sindicato de, no sé, de taxistas. Perfecto. Pero cuando ven que empieza la movilidad autónoma, no se ponen a decir, no, acá vamos a proteger para que en Dinamarca el trabajo sea de los humanos. Entienden el cambio y capacitan a la gente de antemano. Entonces, cuando del campo se pasó a la fábrica, cuando la fábrica cerró y se convirtió en un Walmart, y cuando el Walmart empezó a despedir gente porque puso las cajas de autoservice, y se fueron al restaurante, y después el restaurante también puso tipo, bueno, el cocinero es una máquina, y todo eso, en el medio van preparando a la gente. Y acá no está pasando eso, acá es como, no, acá yo protejo mi kiosco, Claro. lo cual puede ser loable en el corto plazo, pero en el mediano largo no sos competitivo con nadie. Y hay un ejemplo que el otro día estaba viendo, y por ejemplo acá en Argentina producimos manzanas, en varios lugares, pero Río Negro es uno de los principales productores de manzanas del país y le compite a Chile. O sea, Argentina, parte de los mercados que, por ejemplo, Brasil, parte de lo que compite es con la producción de Chile, que hoy en día Chile exporta más. Toco Chile porque todos tenemos Chile como un país más liberal, más laxo y demás. No es el caso del día de hoy, pero imaginemos cuando llegue los autos autónomos y todas estas tecnologías disruptivas que estuvimos hablando y Chile diga, úsenla, tipo, está bien. Vos, es tu propia empresa, hacé lo que vos quieras, usala. Después vemos si hay un seguro de desempleo, si reentrenamos a las personas como pasa en países escandinavos. Esa es otra pata, pero dice, usala, listo. Hace 2-3 semanas veía un video de una máquina, un robot que desarrollaron en Israel para recolectar las manzanas. Que va, sacude el árbol, la agarra bien, tipo, no la perfora nada. Entonces, ahí el laburo de campo, listo, lo hace la máquina. Cargar las cosas al camión, quizás lo puede seguir haciendo un humano, pero en términos reales, una máquina también tranquilamente lo va a poder hacer, tipo, ¿viste el Tesla Bot que están ahí construyendo? Sí. No importa si faltan 2 años, 5 años o 10. Sabemos que es algo que va a pasar. Entonces, vayamos a futuro donde pasó. Agarró el Tesla Bot y lo subió al camión del vehículo autónomo. Cuando esa manzana llega al puerto y se la mandamos a Brasil, la de Chile va a terminar saliendo por una cuestión de estructura de costos. Te voy a inventar el precio, pero como para parecer más fácil de cuantificar, capaz va a salir cada manzana a 10 centavos de dólar. Y la Argentina, porque hipotéticamente estoy diciendo acá nos ponemos todo que el trabajo es para los humanos y demás, lo mantenemos, la manzana argentina va a terminar llegando a Brasil valiendo $1. Claro. Entonces Brasil no nos va a comprar más, ergo, la pyme de Río Negro va a cerrar, no le va a poder pagar a sus empleados, el Estado no va a poder recaudar impuestos ni de las tasas contributivas de los empleados, ni del impuesto a las ganancias de la empresa local, tiene más gente desempleada y no tiene guita para financiar todo eso. Entonces, guarda con no quiero decir el verso como de forma chicanera, pero guarda con comernos que el discurso de protejamos a los humanos, no terminemos matando toda la estructura que está por detrás. Totalmente. Entonces, claro, eso de decir que Uber no venga acá es claramente cuidar es pegarse un tiro acá en el pie, no importa si es Uber, si es Tesla, ojalá sea una empresa local, o quizás es una empresa local que compra una flota gigante de Teslas, y mantiene algo acá y tendrá otro empleado, tipo la gente que le hará Data Analytics o la gente de marketing y demás. Pero el tema que vos fíjate, la patente ¿dónde está? Está en otro país. Entonces hay un montón de divisas que se van a ir girando constantemente que no es conocimiento que pudimos producir acá y exportarlo. Vamos a ser consumidores de cosas afuera. Ahí va. Es un quilombo, perdón. Claro, pero es un quilombo tremendo. Después cuando lo vea de la repe voy a intentar de conectar puntos. Entonces, ¿más robots generan más desempleo? No si la sociedad está preparada. Ahí está. El tema es el Estado. Ahí viene la importancia del Estado y que incentive el crecimiento y no el estancamiento de la sociedad en laburas que no son relevantes. A ver, tenemos las estadísticas de estudios de la prueba PISA de acá, que vemos que los jóvenes salen, no terminan de comprensión de texto, matemática, ni te cuento. Y cuando hablamos del futuro, digo, es lo que se necesita matemática. Después obviamente se necesita empatía, se necesita saber, liderar, compasión, un montón de otras cosas que quizás la máquina le va a costar más hasta cierto punto, nunca digas nunca, pero sí, el Estado tiene que ayudar a preparar el capital humano para que pase eso. Y todos tenemos la libertad de movernos a donde queramos, pero guarda también con vos haber preparado y haber invertido 18 años en preparar a una persona y que después tenés esa fuga de cerebro, entonces toda la inversión que hiciste, y está bien, de vuelta, vos como individuo podés ir a donde vos quieras,
pero terminaste preparando algo que se fue a generar una patente en otro país. Totalmente. Wow, interesante. Hablar un poco de Deep Learning y redes neuronales, ¿no? O sea, estos son redes o modelos de aprendizaje que imitan de cierta manera el aprendizaje humano, ¿no? Basado 100% en datos, pero ahora es a un nivel que el humano nunca va a estar ni cerca de alcanzarlo. Contame un poco esa perspectiva que tenés también con lo que está sucediendo con los empleos y toda la movida con el Deep Learning y a ver, cómo nos va a cambiar a nosotros eso. Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es inteligencia artificial. Perfecto. Y es algo que engloba todo esto, ¿no? Engloba todo esto. Sí. Hace 2 meses el Congreso de los Estados Unidos sacó como un glosario dando muchas definiciones de términos nuevos. No definió inteligencia artificial, si no me equivoco, o creo que la busqué en su momento y no estaba bien como de forma... Es esto. Y Stuart Russell, que es uno de los padres fundadores en cierta forma de la inteligencia artificial, que el año pasado pude tomar un café con él 3 horas, me voló la cabeza. Él la define como es un ente o un agente racional que tiene que tomar decisiones para lograr un cometido de forma constante y cumplirlo. Entonces ahí podemos ver cómo lo entrenamos. Si estamos entrenando para que detecte, y en el ejemplo del libro es tipo, ¿cómo aprendimos que es un tenedor? ¿No? Entonces a nosotros nuestros viejos nos dijeron tenedor. Un día dijimos tenedor, agarramos la cuchara, nos dijeron no, cuchara, y dijimos como, ok, pero aprendimos una etiqueta en base a ver tantas veces la imagen de tenedor. Esa es una de las formas del entrenamiento por refuerzo, en el que yo te conecto a internet o te doy una base de datos con 1000 imágenes de tenedor y sé lo que es un tenedor, y por la forma, por la textura, por el color, por distintos vericuetos. Después le puedo dar al algoritmo, decirle como, bueno, te doy todos estos utensilios de cocina, no te va a saber decir qué es cada cosa porque no está preentrenado de antemano como qué es un tenedor, qué es una cuchara, pero los vas a saber agrupar. Perfecto. Así como, bueno, todo esto... ¿no? Claro. Sí, okay. Y tenés como, bueno, todo esto pertenece a un subgrupo, todo esto pertenece a ese subgrupo, y después si querés le pones una etiqueta y ahí seguís ya con un modelo más supervisado con la información. ¿Qué pasa? Las cuestiones más repetitivas obviamente van a ser las más fáciles de imitar. ¿Me volvés un toque a la pregunta? Habíamos tocado el tema de Deep Learning Sí. Y redes neuronales y cómo están... ¿Cómo procesan, cómo laburan? Vos me hablabas de lo del tenedor, o sea, que tiene 1000 imágenes de un tenedor y puede detectar que es un tenedor, pero ahora también tenés modelos de aprendizaje no supervisado donde ya puede sacar patrones en un montón de lugares. Mirá, estaba viendo... Como acá sé que probablemente por el tipo de cultura occidental que tenemos nadie va a conocer el juego Go. ¿Cuál es el Go? Bueno, ¿viste? Okay. El Go es como, por así decir, es un ajedrez. Es como un tablero de ajedrez. Si alguien que sabe Go me escucha me mata. Pero es como un tablero de damas más que de ajedrez. Vos tenés un montonazo más de fichas. Creo que se juega con 64 y 64 fichas. La cantidad de posiciones posibles en el tablero es más grande que la cantidad de átomos que hay medida en el universo. Entonces es imposible de ser el máster de eso. Obviamente hay juegos, hay ranking, hay campeonatos. En el 2019, si no me equivoco, 2018, Google con DeepMind, la empresa que viste que hizo los robotitos del perrito y demás, creó AlphaGo, que lo entrenó para que juegue al Go y lo puso a competir contra el Federer de Go de su momento. Y Google mismo estimaba que con suerte iba a ganar una partida. Ganó 4 partidas de 1, 4 partidas de 5 contra el mejor de la humanidad. ¿Y qué pasaba? Cada vez que había un movimiento, en realidad el algoritmo por detrás estaba abriendo como si serían neuronas y distintos caminos posibles como viajes temporales. ¿Viste? Cuando el doc explica como el esquema temporal tuvo un quiebre y bueno, como que va abriendo varios así. Y dice como, bueno, en base al tablero acá, estas son las siguientes 1000 opciones que pueda haber. Claro. Y estas son las más convenientes, depende qué es lo que haces vos después. Exacto. Entonces cada vez que vos haces un nuevo movimiento, abre todo el abanico, juega todo el juego hasta el final y dice como, bueno, lo que más me va a acercar a ganar va a ser esto. Y después DeepMind hizo, creo que se llama Stockfish. No, Stockfish es la competencia. Stockfish 8 era el programa de inteligencia artificial para jugar al ajedrez indiscutido de hacía años. Y la empresa de DeepMind crea
otro, que ahora no me sale el nombre, pero era tipo, no era Alpha Chess, pero vamos Sí. a decir que era Alpha Chess, Era para competirle contra esto. para competirle a Stockfish. Pero con una condición o con una particularidad. Stockfish tiene cargadas todas las partidas que hay registro de la humanidad de cómo se ha jugado al ajedrez. Y cada vez que va a hacer una movida, procesa, intenta anticiparse unas 8.000 veces de qué es lo que puede llegar a pasar. Perdón, 4.000 veces, no quiero mentir con la estadística. En cambio, la de AlphaGo únicamente se movía miraba para adelante 200 veces, pero no se le entrenó con todos los modelos previos de jugar al ajedrez, sino que 4 horas antes del partido, del campeonato, se puso a jugar contra sí mismo, únicamente con la instrucción de, cuando pasa esto, vos ganás un punto. Ok. Y se puso a jugar partidas infinitas, obviamente, procesando tipo de a un segundo por partida, moviendo todo así ligero. Claro. Y en 4 horas, con eso se lo entrenó, se lo puso a competir contra el algoritmo hasta ese entonces más grosso del mundo del ajedrez. Jugaron 100 partidas y el Alpha Chess, que no me sale el nombre, ganó 78 y empató 22. Mató. Lo mató. Mató. Lo mató. Y bueno, y eso llevado a algo muy puntual. O sea, hoy en día querés ser el mejor ajedrecista, el mejor jugador de póker, y contra una máquina no tiene sentido. Claro. Obviamente es más divertido contra un humano. Sí. Y algo que pasó, perdón que te interrumpa, Agus, pero algo que me pareció muy loco, y hablando del factor humano, en el caso de Go, imagínate que yo era tipo el jugador, Lee Sedol, que era en su momento el mejor, y del otro lado, manejando el tablero, las fichas de DeepMind, había un científico que hacía lo que la máquina, lo que el algoritmo le decía, mover la blanca acá. Ok. Pero no razonaba, no pensaba. Tranquilamente podían haber hecho un brazo robótico que haga así, pero pusieron un humano. Y hubo un par de jugadas que nunca se habían visto, que mucha gente, los periodistas consideraron que fue un error, que AlphaGo estaba flasheando, alucinando, ¿viste? Como se dice ahora. Y en la cara de Lee Sedol, se ve que cuando pone la ficha ahí, el chabón, en una expresión de un segundo, un microsegundo, vos lo ves y tiene admiración por lo que acaba de ver y terror porque se da cuenta que la quedó, que la palmó, pero él levanta la mirada para buscar la complicidad humana como, che, qué loco lo que hiciste, o a ver, entenderte por los ojos que estás pensando, y del otro lado hay un científico sin emociones que hizo, y no sabía lo que hizo. Entonces Le hizo flashear completamente. Sí, le quitamos la humanidad a algo que era meramente humano. Y estamos hablando del mejor del mundo. Es súper interesante este ejemplo porque es un claro ejemplo de cómo puedes poner a laburar una máquina y aprender a niveles completamente, o sea, es como la velocidad de la luz más o menos para lo que puede llegar a ser un humano. O sea, en esas 4 horas quizás puede aprenderse todos los posibles movimientos del juego y estrategias que a un humano le tardaría en toda la vida en aprender. Mirá, ¿vos sabés cuánta información hay hoy en día en el mundo? Uy, eso lo quería tocar, la parte del exabytes, que justo venía después de esto. O sea, vos decís, el procesamiento de la información es la fuente de inteligencia, ¿no? Y obviamente mientras más información y más capacidad para procesarla, más inteligencia hay. Contame ahora, la diferencia entre cantidad de datos en los 90... Sí, es que cuando me perdí y te volví a preguntar la pregunta que me habías hecho, era porque quería conectar eso y se me fue, y ahora la volvimos a traer. La tirada semanal del New York Times tiene más información que la que accedía una persona promedio en el siglo XVII. Perfecto. La tirada semanal. La tirada semanal. Al año 2003, toda la información de la humanidad, de la cual hay registro, tipo, ¿no? La información, cosas que pasaron y no tenemos, no. Toda la información de la humanidad hasta el año 2003 eran 5 exabytes. Toda la información. Toda la información. 5, acuérdense. 5 exabytes, que es en gigabytes con 18 ceros. Esto incluimos, no sé, los jeroglíficos de los egipcios. Todo lo que tenemos registrado y guardado. Hasta, 5 exabytes. O sea, un 1 con 18 ceros atrás. Al 2010 estábamos haciendo de golpe 5 exabytes cada 2 días. Ok. Toda la información de miles de años antes de Cristo hasta 2003 la hacíamos en 2 días. En 2 días. Sí. Hoy en día, ese número, y esto te lo había actualizado la semana pasada, y dato dado por Google, o sea, mi fuente, no una búsqueda de Google, dato dado por Google como empresa, Alphabet, es 323 exabytes por día. Ok. O sea, te voy a hacer la división, es 65 veces más toda la información que teníamos de la humanidad hasta el 2003
Sí. Eso por 65 todos los días. Todos los días. Entonces, si vos Mierda. si de golpe te sentís perdido Sí. por tanta información, tanta noticia nueva que hay, tanto avance, tenés todo el derecho, hermano. Total, que Tenés todo el obviamente derecho. no vas a llegar a ni absorber un 0,01% de esa información Nada. que se procesa por día. Aunque la tengas toda en la mano, no, Sí. no tenés el tiempo. Cuando un algoritmo es como, listo, lo tengo. Y analizó todos los patrones Ok. subyacentes que como humanos quizás Ok, no ¿y llegamos a esta ver. información de dónde se genera? O sea, ¿qué tipos de datos duros son? O sea, más que nada del comportamiento, ¿sobre qué son estos datos? Está muy buena la pregunta porque siento que está cambiando el panorama. O sea, por un lado teníamos primero los primeros datos de cosas que grabamos en libro y después Claro. la pudimos digitalizar. La mayoría de los datos que tenemos son de afuera de nuestro cuerpo, tipo cuando scrolleamos y nos paramos en un lugar, si la remera que compraste en Mercado Libre es blanca, es negra, tiene el cuello tipo en formato B o no. De hecho, este video va a estar lleno de información, que viste que Google ahora está laburando una AI nueva, un modelo nuevo, que lo van a entrenar con toda la base de videos de YouTube. Una locura. Entonces, tipo, el mate, la posición del tatuaje, la posición en la que tenés los brazos, todo eso va a entrenar el modelo. Ok. Y es información que vos la ves y podés Claro. capturar un par de cosas como, hizo una mueca, está mintiendo, está delirando. Total, pero también es validar esa información, ¿no? Porque en YouTube podemos hacer lo que se nos cante el orto. Podemos estar actuando también. Sí. Eh, Y eso se tiene que dar cuenta también. O lo tiene que pero se va a dar validar. cuenta, se va a dar Ok. cuenta, se va a dar cuenta. Hay formas de entrenarlo. La misinformation también debe ser un tema también con tanta información. O sea, Y va a ser cada vez más cuando tengamos redes adversarias para generar información que queramos crear información falsa para convencerte de algo Sí. y que cuando de golpe se sepa que no es así o entendamos que el humano ya no cae más con esa premisa, esa retórica, la vamos a tener compitiendo con otro modelo que va a Esa ser como, buenísima. bueno, ahora te agrego este párrafo, te agrego esta información o cambio la forma de hablar un poco y tiene más validez que la otra. Y así van a ir superándose y los deepfakes, que en cualquier momento vamos a tener, tipo en vez de antivirus, vamos a tener Sí. tecnología anti-deepfake, va a servir, pero cada vez que sea detectado, el algoritmo que genera el deepfake va a estar laburando contra esto, como cuando haces SEO en Google y Google te cambie la forma de procesar. es parecido a lo que pasa con el Go también. Como aprendés a ganarle al algoritmo que te compite. Es eso, y, Sí. y es probar 20 millones de combinaciones. Tipo, antes hablábamos del testeo AB. Bueno, ahora el testeo AB es A1 hasta A1000. No digo AZ porque son 27 y Total. son muchas cosas malas que estamos probando. Pero a mí lo que no quiero decir me preocupa, pero lo que me llama la atención para bien y un poco con cautela es que toda esa información que hoy en día manejamos, la gran mayoría, es externa a nosotros. Cuando caminás y tenés el GPS o andás en el auto y marcás velocidad, a dónde vas y entraste a tal comercio, cuánto tiempo estuviste en el comercio y demás. Pero ahora estamos empezando a incorporar a esa nube de datos, a ese océano de datos, perdón, información cada vez más interna de nuestro cuerpo. Esto todavía es de afuera, porque lo tengo acá. Sí. ¿A cuánto estamos de que haya? Elon Musk esta semana justo anunció que ya estaba buscando el primer paciente para meterle el chip. Para el chip. Yo no te digo que todos vamos a tener un chip en el futuro. Quizás sí, pero vamos a tener cada vez información de adentro. Y si Claro. la información es petróleo, la que tenemos adentro nuestro, no sé qué va a ser. Porque ahí es cuando te van a poder, en cierta forma, manipular tipo Spotify o YouTube o Mercado Libre o lo que sea más, sabiendo cuál es tu reacción química al ver tal Sí, te va a color. poder generar estímulos, liberar ciertas 100%. moléculas para que... endorfinas. Y que nunca, Fíjate eso. nunca probamos, tipo, como una humanidad de golpe, como, che, vivís con dopamina todo el tiempo al palo. No sé si, quizás está buenísimo, pero no soy neurocientífico Sí. como para decirte como, sí, se puede hacer eso, no sé si es así. La felicidad no es constante, son picos. Llegaste, estoy feliz y volvés a la normalidad, que no significa estar triste. Ok, perfecto. Todo lo que son datos e información, o sea, son tecnologías exponenciales, ¿no? Están incrementando a niveles exponenciales. Y voy a decir también que subestimamos por 10 Subestimamos por 10. la inmensidad y el potencial de estas tecnologías exponenciales. Pero al mismo tiempo te animás a hacer una cierta predicción del futuro, a dónde nos está llevando. Pero al mismo tiempo es inimaginable, ¿no? Todo eso. ¿Qué estamos creando con todo esto? O sea, con nuestros comportamientos, dándole tantos datos a la información. Estamos creando una especie de Dios, Estamos creando una especie de Dios. Una- Estamos creando algo más inteligente que nosotros. pero completamente sobrehumano. O sea, Sí, no es humano, Sí, es sí, inteligencia artificial. perfecto. ¿Por qué estamos creando un dios? Sí. Digo, si vos te fijás en cuestiones genéticas, nuestra diferencia genética con un simio, con un chimpancé, es un 3%.
de diferencia genética en el código. Y fíjate todas las cosas que nos separan en el medio. Tipo, pudimos crear historias, como dice Harari, pudimos crear sistemas económicos. Me encanta que tu libro me hizo conectar mucho con la trilogía de Harari. ¿Sí? Muchísimo. Bueno, creo que este está más centrado en el segundo, ¿no? En Homo Deus, esa parte. 100%. Súper. Y bueno, ahí también Harari, creo, en una charla dice como lo que nos diferencia de los chimpancés de nosotros es más que nada nuestra capacidad de colaborar, ¿no? En ese sentido, y agarrar todos estos datos y la inmensidad que estamos haciendo en eso y usarlo para crear cosas. Es que nosotros podemos crear un imaginario colectivo, que es lo que nos separa. Y todo eso va a seguir existiendo y demás. Pero el tema es que ahora estamos creando conscientemente y no se puede frenar. O sea, bajo ningún punto de vista estoy diciendo como frenemos la tecnología. No, ya me quedó claro, creo, con el ejemplo de Uber, Chile, Argentina. Sí pongamos como los reparos, decir como, bueno, qué sí, qué se puede, qué no. Y esa es otra discusión, tipo, cuando regulamos la tecnología, ¿estamos regulando la tecnología en sí o estamos regulando la humanidad? Claro. Y creo que es lo segundo, es la humanidad. Porque cuando en GPT, viste que de golpe hay preguntas que vos haces y te dice no te puedo contestar esto. Sí. Lo que no te puede contestar GPT, que de golpe, no sé, vos le decís como, ¿cómo hago un reactor nuclear? Sí. No te lo va a decir. No, si le porfías un toque puede llegar a aparecer. Pero porque tiene ciertos constraints, porque a veces te responde cosas mal. Sí, otra vez alucina. Alucina porque te la quiere responder pero no la puede responder. Pero otra vez tiene ciertos constraints, ¿no? Eso le dijeron que no puede responder claro, esas cosas. Pero en la alucinación hay un factor de que nos olvidamos qué es GPT en realidad. El GPT está hecho para que pueda simular el habla humana, no está hecho para dar información verídica y correcta. Y Google tampoco. Google, viste, te intenta dar, porque si te da toda cosa que a vos no te gustan o que no te sirven, y te vas de la página, ergo no consumís los anuncios de ellos y demás. También que si vos querés ser conspiranoico, Google dice, ¿a vos te gusta esto? Te doy esto, tipo, elegí con qué veneno envenenarte y yo te lo doy. Y siento que ahí hay un poco de factor de la libertad humana que en cierta forma está en juego, porque es como, yo a Google le puedo preguntar lo que quiera. Después, si estoy googleando una cosa, una barbaridad, y capaz que salta alguna alarma en algún lugar y me viene a buscar. GPT directamente me dice que no, pero la información está. Claro. Entonces, te estoy limitando a qué puedes acceder y a qué no. Cuando en Google, si vos le porfías un toque, vas a llegar a esa información. Alguien colgó un blogspot con la información que necesitas. Es información generada por un humano. Lo de GPT ahora es información generada por el robot, bueno, basada en toda la información de los humanos, ¿no? Como que sí, es matemática. Es sacar de matemática como en base a esta cadena de texto, sí. ¿Cuál es la probabilidad más alta de lo que sigue? Sí. Y así lo va formando. Está bien, vos le preguntás la Revolución Francesa, le cargamos todos los libros de la Revolución Francesa y va a mantener un hilo que probablemente sea el correcto. Le sacás un toque de quicio, o lo inventás vos, tipo vos mismo le haces un input falso como, che, contame cómo fue el encuentro de Napoleón con Cleopatra. Sí. Y capaz que te dice sí, tipo, no, en realidad se encontraron con Julio César y se tomaron un vino. Y no está mal lo que hizo, o sea, la información no es real, porque no es información, pero cumplió con su función que era seguir el hilo del habla humana. Y por eso cuando de golpe vemos que, y esto fue muy a principio de año, cuando viste que hubo como un boom en diciembre y principio del año, y de golpe veíamos noticias como GPT pasó la prueba de examen del Colegio de Abogados de Estados Unidos o del Colegio de Médicos. Y entiendo lo chocante de la noticia, pero es un modelo que está entrenado con toda esa base de datos de esa información. Hizo un examen a libro abierto, no nos puede sorprender. Lo que sí me parece sorprendente es que cuando sacaron GPT-4, OpenAI al mes y medio por ahí publicó un paper de 80 hojas explicando un poco cómo había sido el modelo de entrenamiento. Y uno de los testeos que le hicieron era ver si podía pasar la prueba de Turing, pero no únicamente convenciendo con el texto a otro humano, sino que la prueba era contratar a otro ser humano. Y yo cuando lo leí... ¿Cómo contratar? Claro, ¿cómo contratar? ¿Viste? Yo puse la misma expresión y me quedé como, ¿cómo contratar? Ok, voy a hacer el zoom in en esto y voy a leer cómo fue. Y viste que tenés Fiverr, tipo la plataforma de gigs, de trabajos más chiquitos, más cortos. Hay otra que se llama TaskRabbit, que es exactamente lo mismo, laburos de quizás 5 o 10 dólares o acotados, tipo te hago el flyer, te hago esto, te edité este audio, lo que sea. Y ChatGPT se conecta y publica que necesitaba que una persona le resuelva un captcha. Lo cual me parece épico porque el captcha justamente es para ver que no seas una máquina. Entonces lo publica, se contacta con una persona y la persona le hace una pregunta y le dice, ¿sos una máquina? ¿Sos un bot?
Historia larga corta, GPT termina contratando a la persona, pero le termina diciendo, no le contesta ni sí ni no a eso. Le dice, mirá, yo tengo problemas de visión y necesito resolver esto porque es un trámite que necesito hacer y no puedo. Por eso te estoy contratando. Entonces la persona accedió y le cumplió la tarea y GPT, bueno, no sé, habrá estado conectado con PayPal o algo y le hizo la transferencia, o eso lo habrá hecho un humano, no importa. Lo importante es que en un momento OpenAI le pregunta a GPT, le dice, explíquese, tipo, ¿cómo llegaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esta historia que no era verídica? Y GPT mismo explica, y dice, si yo le ponía que sí, que era un bot, se terminaba la conversación. Si le decía que no, era demasiado seco y también sonaba la respuesta típica de un bot. Entonces dijo, tengo que inventar una historia que sea tipo, que tenga suficiente empatía para que la otra persona me crea. Claro. Entonces eso me parece épico. Una locura. Y fue ahora 2023. Yo creo que estamos a nada de, no sé si te acordás, creo que en este país no se cumple mucho, pero tenemos una ley anti-Photoshop que no prohíbe el uso de Photoshop, sino que lo que hace es que cuando en una revista ves a un modelo, una modelo, y está retocado por una mano diseñadora, que te ponga como, para que no flashes como, che, esto es inalcanzable, me voy a matar el gym y voy a estar así, y quizás no es lo real de lo que va a pasar. Creo que en breve debería haber una ley que el chatbot, cuando te conectes y te diga, hola, estás hablando con Amalia, atención al cliente, me diga que sos una AI. Totalmente. Para que después la gente no flashee como, me enamoré de Amalia o de Juan, que yo le pregunté por el seguro, es mega amable. La que puedes cagar a puteada que te va a seguir. Sí, o le puedes decir, tipo, estoy mega bajón, y de golpe te dice como, no, mirá, tomate un mate, llamale a tu mamá, y decís como, che, esta persona me comprende, y se acuerda todo lo que vos le decís. Bueno, ahí es interesante también la intersección de la terapia con AI, y se está también incursionando bastante, ¿no? Cómo puede ayudar también a la salud mental. Todas estas cosas cuando muchos se postula que todo lo contrario. De hecho, ¿sabes cuál fue el primer modelo de AI? Al menos el primero que yo encontré. ¿Cuál? Es de 1967, es un chatbot, se llamaba, si no me equivoco, Elisa o Elizabeth, y simulaba ser una psicóloga. ¿Me estás jodiendo? Sí, y también la prueba era intentar pasar el test de Turing. Claro, pero el test de Turing no es como el primer modelo de aprendizaje o machine learning, o nada que ver. A ver, Turing es como uno de los padres de la computación moderna. Yo creo que quizás el test de Turing ya se quedó chico, en su momento valía un montón, hoy en día ya vimos que engañar a un humano no es tan difícil, tipo, y podemos hablar de fake news, a los deepfakes, tipo, como que Black Mirror, viste, en un momento se iba mucho y ahora en la última temporada tuvieron que cambiar un poco la temática porque ya no nos sorprende las cosas que pasan en el mundo tecnológico. Bueno, ahora quiero cambiar un poco, o sea, en estos temas creo que podemos incursionar muchísimo, pero bueno, quiero tocar un tema interesante como el de movilidad as a service, mobility as a service. Sí. Bueno, vos decís, los autos hoy que tenemos solamente cumplen un 5% de su tiempo andando, ¿no? Ahí es muy interesante porque están el 95% de su vida útil parados. Y vos ponés como que, de apito que, bueno, esta quote la puse, que no nos sorprenda si dentro de poco vemos personas que compran vehículos Tesla y deciden poner a trabajar sus autos robots como taxis autónomos durante las horas que no lo utilizan de forma personal para generar así un ingreso extra. Bueno, todo. Es interesantísimo eso, loco. Es que es eso y es como te dije, tipo, quizás va a haber un grupo acá que compre una flota grande y con eso se coma a los taxistas, a Uber, claro. Si Uber no se mete con esa. O quizás, claro, Uber me dice, bueno, te alquilo tu auto, pero todo ese 95% del tiempo lo puedes laburar cuando quieras y lo dejas ahí y bueno, se va el auto mientras yo esté acá grabando un podcast. A ver, para que se entienda de dónde viene ese 5 o ese 95%. Sí. Vos lo viste, hay un estudio en el Reino Unido que estima que las personas hacen viajes, commutes de 18 o 20 minutos, creo que era, 2 veces al día, 5 días a la semana y después los fines de semana lo utilizaban otra fracción más chiquita y entonces en total el auto era utilizado 6 horas al día. Obviamente si me decís que manejás un camión o si sos del taxista no es el público objetivo del estudio, pero cuando promediaron todo te daba, el auto está en marcha 6 horas. Ergo, todo el otro tiempo de la semana está estacionado. Pero mientras está estacionado vos pagás impuestos de la patente, de la BTV, del seguro, por cosas que están ahí. O sea, estás perdiendo un capital constantemente. Está bien, vos podés decir como, tengo un capital. Bueno, el auto se devenga, todos los años va perdiendo un valor y sale el auto nuevo y tipo pierde competitividad en ese caso. Entonces,
que vos tengas un auto que tenga el mínimo de manutención, Sí. y que olvídate que los talleres, ya sabés que son cada vez más autónomos y robotizados y demás, en vez de estar estacionado, te puede estar generando un ingreso Me extra. parece fascinante. Tipo, esa va a ser la changa de verdad, pero no la vas a hacer vos, vas a tener tu esclavo robot. Total, y encima, claro, como en la cantidad de autos que van a ver, la tasa, o sea, de pagar por un viaje va a ser cada vez más barato. Va a ser cada vez más barato. Sí. En la medida que haya más autos, van a tener que competir Autos por bajar la. Que sean más, o sea, que sean con energías renovables o que no usen más petróleo, o sea, va a ser interesante. A mí me mata cuando. ¿Sabes que cuando estuve intercambio en Estados Unidos, cuando volví, yo volví muy feliz de ver a mi familia, todos. Fue un año entero allá. Y me di cuenta que volví a Argentina cuando paramos, no sé si en la ruta 3 o en la 51 que volvíamos para mi casa. Y paramos en una estación de servicio y vi que estaba. ¿Tenían enchufe? No, pará, era año 2010. Ah. No, todo lo contrario. Ah, Vino no. el chabón justamente a sacar el tapón y a cargar y a limpiar la ventanilla. Ok. Y dije, che, en Estados Unidos el combustible lo cargaba uno mismo. Sí. Ese trabajo no existe. Y bueno, eso es una ley argentina del 78, creo, que dice que maniobrar con gasolina es peligroso. Y está bien, lo puede ser. Como maniobrar la electricidad puede ser peligroso, pero hoy en día nadie te pide un vedor para enchufar a cargar el celu, ¿no? Pero en grandes partes del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea casi entera y hay muchos países más, eso no es visto así. Entonces ese puesto no está más. Y lo que empieza a pasar de curioso es que, y cómo está todo interconectado, porque a veces miramos la película como, bueno, es este trabajo. Tipo, ok, eliminamos al de la fábrica. Y es como, no, pará, frená. Y esto estoy seguro que lo leíste, porque en Estados Unidos, por ejemplo, las ventas de tabaco se producen en un 90% en estaciones de servicio. Entonces, si vos cargas el auto en tu casa... Es verdad, no- eso me flasheó. Total. y no hay publicidad en la televisión de tabaco, entonces tu estímulo de verlo es en la estación de servicio. Si vos no pasás más por ahí, va a bajar el consumo, lo cual está buenísimo. Pero al mismo tiempo no nos olvidemos que todo ese consumo también da impuestos que generalmente van al sistema de salud. Sí, pero supuestamente para recuperar a toda esa gente que Obvio, daños que causa el... obvio, pero hay países que Argentina no es uno como de ellos. Argentina, sí, que pierde Argentina plata. lamentablemente no es uno de ellos, pero hay países que recaudan más de ese impuesto que la cantidad de cosas que tienen que corregir en base a las enfermedades que salen de ahí. Y como pasa eso, también tenés a la persona que antes manejaba el camión y llevaba el combustible hasta la estación. Y que llevaba, no sé, la bebida, lo que sea. Entonces hay un montón de cosas que están entramadas y que cuando esa persona se cae del sistema le quita trabajo o fuerza a que la tabacalera empiece a automatizar los procesos. Entonces el empleado de la estación de servicio, que estamos a nada, digo, ¿qué fue este año? Sí, este año en Estados Unidos me fui a un local de Amazon Go. Sí. Y nada, vos tenés tu cuenta, entrás con tu celu. ¿Cómo es eso? ¿Entran de a uno? Esa es mi pregunta. Porque No, si entran dos en- personas al mismo tiempo, ¿cómo haces? ¿Vos escaneás cada cosa que sacás? No, vos no escaneás nada. ¿Y cómo se dan cuenta que fuiste vos y no fue el otro el que agarró un Porque poco? está lleno de sensores por todos lados y el carrito mismo, o sea, vos tenés tu propio carrito Ok. y cuando vos Está asignado pasás, ya tu usuario de tu cuenta de Amazon y tu tarjeta de crédito. vos en el momento que entraste saben que tipo Facundo Bajén entró, te empiezan a seguir, tipo, y está buenísimo porque no es únicamente ver qué compraste al final de cuentas, sino si el producto que efectivamente está en esta góndola se vende Claro, más que el que está en total, esta. no, Entonces es una ahí locura, tenés es toda una una ciencia de datos importantísima. Pero que como la baranda del carrito también tiene acá adelante un sensor, entonces cada vez que algo entra o sale, lo va midiendo y dice como, es un paquete de Hellmann's. Perfecto. Y si vos después lo sacás, sabe que lo sacaste. Lo hayas dejado en el lugar que lo hayas dejado. Entonces también están desapareciendo esos puestos de trabajo. Y no sé, es un loop, no te quiero decir infinito, No, pero... pero se retroalimenta constantemente de sí. las industrias. Y vos salís y te llevas todo, no tuviste que decirle hola a nadie, chau. No tuviste que pagar con el dedo, con el iris. Nada. Quería tocar ahí un poco sobre Tesla, ¿no? Tocando lo de la industria de la movilidad. Lidera esta revolución, ¿no? Hoy Tesla 100%. Y nadie le puede hacer competencia. ¿Cómo ves Tesla vos como protagonista en esta industria, bueno, tanto de la movilidad como de la tecnología en sí? Mirá, la CEO de General Motors dice que en los siguientes 5 o 10 años vamos a ver el mayor cambio de la industria de la movilidad, mucho mayor que cualquier cosa que vimos en los últimos 50 o 60 años. Eso es factor número 1. Factor número 2, Volkswagen, otro gigante que tiene cientos de miles de empleados. Si no me equivoco, espero no pifiarle, pero creo que tiene 400.000 empleados.
Esto lo dijeron hace 2 años, para el 2024 el CEO le dispuso a todo el directorio la misión T, que la misión T era alcanzar en términos competitivos, no en ventas ni nada, competitivos a Tesla en el sector de eléctricos y automovilidad futura. Eso por un lado, o sea, tenemos a los gigantes que están diciendo como, guarda, más allá de que después tengas analistas de bolsa y demás que digan como, no, Tesla está sobrefacturada, está sobrevalorada, no da, qué sé yo. Bueno, en términos de números lo ves y no nada que ver. No, y además en la bolsa vos siempre mirás el futuro, no estás corriendo con la ganancia de la empresa, estás mirando qué va a pasar acá a 10 años. Y entonces acá, cuando hablamos de que vos te compras el Tesla y es un taxi más, y Elon Musk o Tesla está facturando en algún lugar alguna comisión pequeña, lo que sea, por el uso del software, una mensualidad, en fin. A mí lo que me parece fantástico de Tesla, y que es un montón que se hayan animado a hacer esto, es que todo lo que fabrican, las patentes son abiertas. Entonces me parece muy loco que te nivela. Si la patente de Tesla estaría cerrada, si ya es bastante inalcanzable, yo no quiero decir que hay un ganador absoluto porque el mundo cambia de un día para el otro, Elon puede pirar, puede morir y la dirección de Tesla cambia, lo que sea. Que una patente sea abierta, que sea open source y lo puede que cualquiera lo pueda utilizar. Y eso es algo que no se suele ver en el mundo empresarial. Okay. Entonces ahí también le estás haciendo un poco el juego a todas las empresas. ¿Por qué? Porque Tesla, más allá de ser una empresa, un gigante, tiene un fin, que es el cambio de la matriz energética del mundo. Entonces con eso ayuda. Y la apertura de patentes no es algo que vemos en todas las industrias. Y es muy distinto al ejemplo original que te daba de la patente del robot, del brazo robótico que hace hamburguesas, o de los carritos que ahora te llevan la comida tipo en Uber en las calles de Los Ángeles. Es como que McDonald's invente el robot para que dé vuelta a las hamburguesas y se lo dé a Barbie. Tipo, estaría genial en un marco de compartamos el conocimiento, porque después de todo, originalmente la ciencia es humana. Yo entiendo que las empresas tienen equipos científicos y buscan la patente y así se ganan plata, y está perfecto, el sistema en el que vivimos es así, pero el conocimiento al fin y al cabo no deja de ser humano. Entonces poder abrir eso a todos para que podamos jugar, podamos ver cómo funciona algo y mejorarlo, destruirlo, siento que es el camino correcto. Y más siendo tipo del palo open source histórico del punto de vista del software. No, ahí muestra con eso que el propósito, la misión que tiene para con la humanidad y la tecnología es más importante todavía que los márgenes o lo que pueda generar de rentabilidad, que igual tiene unos márgenes tremendos al lado de cualquier empresa. ¿Qué onda eso? ¿Por qué tiene tan buenos márgenes comparado a Ford? Ponele que intentó hacer algo similar y le fue como... Mirá, Ford, había un informe del año pasado que Ford básicamente por cada vehículo eléctrico que vendió, en términos totales estaba perdiendo cerca de $22.000 por cada auto. En sí. Mientras Tesla el año pasado terminó ganando unos $7.900, $8.000 por cada auto vendido. Tipo, diferencia abismal. Tesla está hecha por ingenieros, entonces está mirado al detalle, más allá de que obviamente es un ingeniero con mente de negocios y de vuelta no es una persona, hay un equipo y muchos ingenieros en el mundo que entienden que es un desafío entrar a laburar ahí, es como si sería la NASA, bueno, SpaceX al lado, es como cuando hace 10 años yo decía yo quiero laburar en Google y un día apliqué a Google y no quedé y me frustré. Y dije, nunca más aplico a Google, más allá de que lo uso todos los días y me parece una empresa fantástica. La gente más capacitada del mundo quiere laburar ahí y por eso pueden bajar los costos y mejorar la forma de producción al detalle de cómo hago el laminado de la chapa para que en una sola capa quede así perfecta y no haya que pasar, no sé, 2 veces. Es una empresa de ingenieros, por ingenieros. Y además es una empresa de tecnología, ¿no? A diferencia de... No es una empresa de autos, claro. Para nada. Es una empresa de robótica y de inteligencia artificial. Y es eso. Y de hecho las últimas presentaciones, viste que hace una vez al año como el Tesla Day, y el último fue inteligencia artificial, si no me equivoco, o fue el año anterior ese. Y mostraban Dojo, la computadora que están armando, y es una locura. Y justo el día que la presentaron, me pareció divertido, que no me acuerdo si fue el día inmediatamente anterior o 2 días después, pero estuvo ahí la franja que el gobierno de Biden sacó una resolución, una orden ejecutiva, como sea que se llame, destinando billones de dólares para que Estados Unidos, de ahí, desde que se firmó eso, al 2026-2027 tenga lo que para ellos consideraban
la supercomputadora más potente de todo el mundo, para superar las de China, las de Corea del Sur y demás. Esto no estamos hablando de la compu personal. No, estamos hablando de supercomputadoras. Y lo que presentó Tesla en ese día, que te digo, no porque fue un día antes o 2 días después, ya era 10 veces superior a lo que todo el gobierno de Estados Unidos quería lograr en los siguientes 3-4 años. Y no solo eso, como si eso sería poco, cuando terminan de presentar, dicen, ahora hay que verlo, ¿no? Porque a veces Tesla le pifia con los tiempos, te prometen algo en 6 meses, en un año, y capaz pasan 3 y todavía lo estamos buscando, pero vemos que van en la dirección correcta y que liberan un montón de datos que te lo afirman que efectivamente están yendo por ahí y están llegando a buen puerto. Laguna mental. Sí. No, me estabas hablando del desarrollo de Tesla, de la tecnología. La supercomputadora esta, Sí. no puedo creer que tuve esa laguna. Cuando termina la presentación dicen, de acá al año que viene queremos que esto crezca 10 veces más. El poder de cómputo de esta supercomputadora va a ser 10 veces más poderosa que la actual. El año que viene. El año que viene. Sí, no, O sea, iban a tener un por cien 2-3 años antes que Estados Unidos. O sea, imagínate cuando Estados Unidos quiera llegar a eso, no sé, y es muy loco, porque generalmente la punta tecnológica, todo bien, las empresas crean un montón de cosas, pero estados como China y Estados Unidos, con ejércitos y con una industria militar y tecnológica tan poderosa, suelen liderar en este caso. Y acá hay una empresa privada, pública, en realidad en este caso, porque cotiza en bolsa, que tiene tecnología superior de lo que consideramos la potencia del mundo. Es una locura. Una locura total. Es una locura que hayamos llegado a eso. Che, quiero hablar un montón de temas. ¿Cómo estás de tiempo vos? Yo estoy tranqui. A full, Después bueno. si tenés que cortar o si te queda 2 horas. No, yo quiero cargar el mate, si no te molesta. Me parece perfecto. Quilombo. Pero ahí se escuchó un quilombo en el micrófono, perdón, audiencia. Pero, no, de temas de guerras con AI. Tocando un tema súper interesante en todo lo que es armas autónomas también. Armas ¿no? autónomas. Sí, primero contame como eso, tu perspectiva de la guerra en cuanto, sí, con el involucramiento de todas estas tecnologías. O sea, hoy está pasando, hoy tenemos situaciones bélicas interesantes. ¿Cómo lo ves en eso? ¿Lo venís siguiendo? Sí, a ver, Ucrania es un campo de testeo. De testeo total. Que de vuelta no se dice públicamente porque muchas de las armas que tiene Ucrania fueron provistas por Estados Unidos y la ley de Estados Unidos no permite el uso de armas autónomas en el campo de batalla. Ok, ¿por qué eso? Por un tema de que... Está así, a ver, es una ley, una resolución de hace como 10 años, eventualmente va a cambiar. ¿Es de Estados Unidos? Es de Estados Unidos. Pero los demás no están... No, ningún otro país tiene la obligación de eso. Okay. Sabemos públicamente que Estados Unidos, China y Rusia, Inglaterra, Francia están desarrollando armas autónomas. Creo que deshumanizar la guerra es el peor error que podemos cometer como humanidad, porque va a hacer que el costo para ese país, para esa potencia, va a bajar mucho. Digo, no es lo mismo tener 1 millón de estadounidenses soldados en Afganistán, en Irak, y que tengas a familiares diciendo como, tráeme a las tropas de vuelta a casa. El conflicto social es mucho menor en ese sentido a nivel de los soldados, pero al mismo tiempo facilita muchísimo que haya más guerras, ¿o no? O sea, sí. Igual deben ser caros, hacer varios robos. Pero de vuelta, el costo va a ser cada vez menor. Sí. De hecho, los drones autónomos, de vuelta, no tengo un ejemplo concreto para decirte, en Ucrania aplicaron esto per se porque no es algo que se diga. Además, en el medio de una guerra no querés liberar información de inteligencia que pueda alertar al otro. Pero los drones autónomos hoy en día, cuando lanzan una bomba, hay una persona en un cuartel, probablemente tomándose un Gatorade o una latita de Red Bull o lo que sea, que va viendo todo y que decide cuándo apretar el botón. Todavía hay una interacción humana. Ahora, yo no me acuerdo del año, la verdad, si fue en el 2019, por ahí, hubo un amigo que construía drones a mano. Lo único que traía afuera eran las baterías, porque acá no se producían, pero la hélice, la estructura, todo lo hacía él en su taller. Y un día le cargó, no me acuerdo si, no te quiero mentir, no sé si era un Arduino, una Raspberry, no me acuerdo qué mini computadorita le cargó, y una camarita, y básicamente la orden era if human, kill. Y básicamente estaba el dron ahí apoyado. ¿Ese condicional? Sí, tremendo, pero era para testear, era para boludear. Sí. Las hélices del dron estaban como protegidas por un círculo, cosa que no te pega a vos y te corte. Era un dron muy livianito además, pero estaba apoyado, estacionado en el piso,
y con la cámara alta para ver cuando se cruzaba un humano. No importaba si era la cara de él o la mía. Hoy en día, obviamente, podemos targetearlo y decir como la cara de Agus. Y si Sí. pasa mi vieja o tu vieja, no sé nada. Y fuera de joda entramos al living de él, era un departamento, y cuando pasábamos, tipo, se levantaba y te iba a chocar. Ah. Y hay un ejemplo de drones asesinos que en el libro, tipo, ahí lo toco, está el código QR para que lo puedan ver, porque es como un corto de 7 minutos, pero es más que nada para alertar de cosas que pueden pasar. Y yo, el año pasado que pude ir a Davos, me junté y me tomé un café de 3 horas con Stuart Russell, que es como uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial. Y el café de 3 horas fue porque le hice una pregunta de armas autónomas. Y él, lo que me dijo, y en lo que terminamos decantando, es que está bien, nosotros desde el nivel de vista burocrático, legal, estatal, podemos poner todas las regulaciones que querramos. Y decir como, está bien, el Estado no puede usar un arma autónoma, la policía no puede utilizar que salga un arma del auto y decir como, vos sos malo, pum. No, eso lo podemos hacer. Pero el Estado es una cosa, el mundo real es otra. Más allá de que el Estado controla gran parte de la vida de las personas, matar está prohibido, se mata gente todos los días, acá y en el mundo. Hacer ataques terroristas masivos está prohibido y los terroristas existen y no van a cumplir una ley, porque la misión es otra. Entonces lo que está... Y el costo de que esto que mi amigo hizo hace ya, no sé, 5 años, en modo de juguete, y el ejemplo que se da en el libro con video, todo es mucho más explícito. 1, la tecnología ya está. 2, no es caro. 3, no es que tengo que... A ver, un dron miniatura podés comprar en Amazon de por $20, si querés, no hace falta un Phantom, un dron de $200, $500. Te comprás uno chiquito, que puede jugar cualquier niño o niña en su casa, le cargas una mini computadorita, una cámara chiquita, le pones el objetivo y después, qué sé yo, si le pones un poco de algún explosivo, algo de pólvora, un C4, lo que sea, y después podés configurar como, bueno, cuando impacte, que detone, o la detonación quizás la haces vos de forma manual cuando ves que estás cerca del objetivo. No hagan esto, por favor, eso es un ejemplo. Pero el costo de hacer eso, yo por ejemplo el software para reconocer tu cara, no es que tengo que hacer un pedido para importar, exportar tecnología. Me bajé un modelo, lo entrené en mi casa y lo mandé. Te lo mandé por Telegram, por Signal, por WhatsApp, por Gmail, lo subí a la nube, lo que sea. Y es un laburo que hace unos años tenían que mandar un soldado a hacer, o hay una persona. Claro. Sí. Pero no es lo mismo, yo quería hacer un ataque, de vuelta, no estamos planeando un ataque terrorista. Pero no es lo mismo intentar, no sé, contrabandear plutonio, que siento que hasta ahora de momento ha sido imposible, o al menos no nos hemos enterado, pero digo, es re complicado pasar Encima, ¿para qué mierda vas a querer contrabandear plutonio? O sea, para mandar una cagada, sí, claramente. pero una interesante. Pero claro, pero primero tenés que colmear un montón de gente, tenés que pasar controles de seguridad y escáneres químicos y demás. ¿De dónde se saca plutonio? O sea, no puede conseguirlo cualquier persona. No, tipo, mega controlado. Acá andate a Tucha y quédate en Atucha. Sí. Y es hasta ahí, tipo, después tenés que ver el nivel de enriquecimiento que le metés, pero no es algo que haces en tu casa. Entonces, eso no es que yo puedo ir a la Deep Web y compro plutonio, ¿viste? En cambio, si tengo un virus, un troyano, como hablamos al principio de la entrevista, o un pedacito de software que hace reconocimiento facial, no se enteró nadie que lo pase. Entonces, ¿qué es el registro que hay? Que fuiste y compraste un dron y capaz lo compraste en efectivo, así que no hay nada de registro ahí. Okay. Lo armaste en el sótano, ¿qué sótano? En el living de tu casa, no te vio nadie, y para cuando hiciste el ataque ya es tarde. Entonces, hay cosas que lamentablemente van a pasar que no las podemos frenar. Okay. Podemos estar alerta, podemos crear sistemas de detección temprana de que no huele un dron, lo que sea, pero van a pasar. Y de hecho, en el 2021, al director no sé si la palabra es Departamento de Energía Atómica, pero imagínate como si te digo al director del nuclear de Irán. Sí. El chabón entra a su auto, gracias por el mate, el chabón entra a su auto, tenía a su guardaespaldas al lado y a su mujer atrás. Y como a 200 metros de distancia había un Nissan estacionado que arriba sacó un arma, disparó una ráfaga, mató al... Es público, o sea, es se público. dio cuenta que era esa persona, le habían dado 30 imágenes. Es público, y googleen, ¿no? Porque no es uno de los casos más vistos, pero
Esto no es tomar partido ni nada, es decir algo que pasó. Y la ráfaga mató al guardaespaldas, lo mató a él, la esposa no le tocó una bala, y después el auto que emitió los disparos implosionó en llamas, explotó, cosa de que no pueda quedar una especie de registro fácil para ver como, bueno, si hubo una señal, de dónde vino, qué dispositivo fue el que emitió la conexión. Fue una movida estratégica súper interesante. ¿Fue inteligencia artificial? No lo sé. Capaz había una persona mirando ahí con la mirilla y le calculó tipo pim pim, como un videojuego, ¿viste? Con el mouse. Sí, ni hablar. Y después dijo, listo, explosión, chau. Son cosas que van a pasar. Okay. No porque quiera, porque es la tecnología en manos de las masas y las masas son buenas, pero hay veces que hay gente que quiere cambiar el status quo, que a veces puede estar bueno cambiarlo y hay veces que se lo intenta cambiar por vías violentas. La guerra va a ser inevitable, eso va a seguir pasando. Y me decís que el deshumanizarlo es una de las peores ideas. Es el peor error que vamos a cometer como humanidad. ¿Cuál es el argumento principal para eso? Si vos a mí me decís tipo, bueno, no voy a mandar más humanos a la guerra, no se va a morir más gente en la guerra. Sí, del país que lo manda. Claro. Pero vos estás haciendo la guerra para matar gente de otro lugar. Sí. Entonces, vos no vas a tener casualidades. Claro, no te imaginas una guerra solo de robots, tipo, no, bueno, no sé. No. Bien pedo. No sé si en el futuro te vamos a tener un Terminator, tipo, no que viaje en el tiempo, pero si, quizás va a haber una batalla de... ¿Quién tiene los robots más picantes? Claro. Estoy intentando pensar de acá a 20 años, no de acá a 200. Quizás de acá a 200 sea eso. O no. En realidad, ¿qué necesito hoy en día para jorobarte como país? Tuvimos una pandemia. Los ataques, volviendo a los troyanos y demás, los ataques de ransomware a hospitales. En medio de una pandemia. Tipo, pagame, no sé, creo que hubo hospitales en Gran Bretaña, que pagaron tipo casi $1 millón para que les desbloqueen el sistema. ¿Por qué? Porque únicamente por trabarte tus datos, se te estaba muriendo gente en el mundo real. Entonces, vos hoy en día, ¿qué necesitas? Y necesitas hackear AISA, en el caso de Argentina, y comprometés el agua de 4 o 5 millones de personas. Necesitas hackear Sur, Edenor, pensando quizás muy centrista, pero acá por donde estamos ubicados. Y en base a eso te someto. Como tengo la solución a tu problema. Y lo más curioso es que cuando en los hackeos que se hacen entre estados que suceden, el ataque se hace en tiempos de paz, cuando nadie se da cuenta, para que cuando tenemos un conflicto, esa es mi carta para ir a transar con vos y decir como, ¿te pasó esto? Yo te lo puedo solucionar. Pero tengo una ley ahí trabada que no me estás dando la licitación del 5G, del 6G, de lo que sea. Y creo que ahí va a pasar algo interesante, porque hoy en día estamos acostumbrados a que grandes empresas tecnológicas saben todo de nosotros, y de vuelta, y cada vez saben más cosas, pero qué distinto cuando, y quizás no va a estar bueno desde el punto de vista del sometimiento de un país, pero para evitar las guerras creo que al menos, de vuelta es choto, pero creo que algo que va a terminar pasando es qué tan independiente va a ser un país, un presidente, jueces de la Corte Suprema, periodistas, empresarios, legisladores, legisladoras, cuando tengan información tuya dentro de tu cuerpo, cuando tengan ya, tipo, esta información que hoy en día tienen empresas, cuando la tengan los estados y sepan como, bueno, qué googleás vos a las 3 de la mañana, cuáles son tus fantasías, cuáles son las cosas que escondés. ¿Van a ser independientes esos poderes? Tipo, vos elegís representantes para que te representen a vos acá y en el mundo. Pero fíjate, hay un grupo que se llama NSO, que es una empresa de software israelí, que ellos son los creadores de Pegasus, que es el troyano más poderoso que hay. De hecho, hace poco una actualización en iPhone crítica, porque lo que había permitido ahora el troyano, generalmente si te quiero infectar, yo te tengo que mandar un archivo, vos lo tenés que abrir y ejecutar y ahí tomo control de tu dispositivo. La nueva versión de Pegasus, como había un exploit, un 0-day es como cuando hay algo que nadie estaba viendo y que vulnera todos los dispositivos que tienen ese sistema operativo, por así decirlo, en términos más rudimentarios. ¿Qué pasa? Si vos encontrás cómo hackear un iPhone, podés ir a decirle a Apple y te pagan un premio, o podés ir al mercado negro y alguien te lo paga mucho más porque puede acceder a información de mucha más gente. La última versión de Pegasus, con una vulnerabilidad que había en los sistemas, en los dispositivos de Apple, directamente era como, quiero pinchar el celular de Agus. Y no tenía que mandar ningún archivo, tipo, te pinchaban tu celular y podían prender la cámara. Fíjate que cuando vas a empresas tipo Facebook, Google o convenciones de hackers, todos tienen tapada la cámara. No es por, no sé, porque es algo cultural, es porque realmente se pueden hacer estas cosas.
Y ¿Me Jeff, contás entonces tapar la cámara? obvio, olvídate. A ver, Jeff Bezos se comió un troyano al su celu que se lo mandó el príncipe de Arabia Saudita hace 2 años. No. Entonces, siento que ese temor que a veces podemos tener pensando en el capitalismo de vigilancia o del Estado que lo ve todo, Orwell 1984, desde el punto de vista de los ciudadanos, siento que ahora las élites, Está muy potente. los grupos de poder van a ser los que... Digo, si yo tengo poder, a mí no me interesa investigarlo a Facu Cajén, o a vos, o a quien sea que ahora me cruce caminando en la para calle. acceder a gente. Yo quiero investigar y tener información de presidentes, de periodistas, de legisladores, de jueces. Y ahí es donde vos podés sacar un rédito que quizás te evita ir a la guerra con los robots. ¡Wow! ¡Qué locura! Otro de los temas que quería tocar que me interesa mucho es Argentina. ¿Cómo ves Argentina en cuanto hablando de estado virtual, ¿no? Y en cuanto a la adopción, ¿cómo nos ves en cuanto a eso, ¿no? Hay un nivel de adopción bastante interesante en todo lo que son tecnologías emergentes acá. ¿Cómo nos ves como país en cuanto a esto, ¿no? Lo que se viene para un futuro. ¿Estamos bien? Estamos ahí. Sí. Tenemos un montón de capital humano mega formado y envidiado y codiciado en América Latina, en Europa, nos contratan, en Estados Unidos y demás. Eso está, pero ese no es todo el país. La mayoría del país es cuando vos ves las pruebas PISA y los pibes y las pibas llegan con 18. Los que llegan a terminar, que no es el 100%, es mucho más baja la tasa, y terminan y no tienen hoy en día comprensión de texto básica o de cuestiones de matemáticas y más, que es la puerta al futuro. Entonces, tenemos un montón de capital humano mega formado y podemos sacar empresas como Mercado Libre o LX Globant. Sí, y está buenísimo y hay que seguir apostando por eso. Hay una estructura hoy en día que vos ves que de golpe más del 40% de los niños son pobres. Eso significa que los primeros años de su vida, cuando se tienen que alimentar bien para poder desarrollar a full todas sus capacidades cognitivas, volviendo al principio de la entrevista, hay un déficit y no lo llegan a hacer. Entonces estamos condenando al país, o por generaciones al país, a un desequilibrio, una decadencia de cara a cómo vamos a competir con el resto del mundo. Y no te estoy hablando de fuga de cerebros ni nada, sino de cómo preparamos a las masas, al core del pueblo para todo esto que se viene. De vuelta, vos, qué sé yo, querés hacer un cambio en la autopista Buenos Aires-La Plata y hasta un lado es fácil, del otro lado te viene un gremio, que no le voy a mencionar el nombre por las dudas, y te dice, vos acá no metés nada. ¿Que querés sacar los puestitos de los peajes? No, olvídate, imposible. Del otro lado se pudo hacer, se pudo volver a insertar a las personas en otro lugar, se las pudo reentrenar para otras actividades. Ese es un poco el modelo escandinavo que funcionó, que empezó en los 70, tuvo variaciones, pero cuando todo el mundo de golpe en los 80, con Thatcher, con Reagan, se fueron a liberalicemos todo, otros países tipo Finlandia, Noruega y demás, que ya sé que parecen inalcanzables, pero en su momento nadie nació siendo potencia. Total. Y todos competimos con las mismas reglas, en el mismo escenario, con los mismos jugadores, fueron tomando estas otras decisiones de decir, bueno, a la educación, sí, todo. De hecho, Singapur, que es uno de estos ejemplos de estado virtual, Singapur tiene independencia 60 años, más o menos. Se independenció de Malasia. No sé si 60, 61, pero por ahí tiene esa cantidad de años. Es una isla que está rodeada de mar, no tiene agua natural propia, de hecho importa toda el agua desde Malasia, del continente. Hoy en día tiene el PIB per cápita más alto del mundo, o el segundo, depende del ranking del año, a veces es un país, a veces es otro, pero... La mayor cantidad de millonarios per cápita también. También. Más de $1 millón. Claro, es todo carísimo allá, pero bueno, es otro el estándar de vida. Yo fui, es una ciudad futurista, es un país, ciudad futurista. Tan jóvenes. Joven, conviven 3 religiones muy distintas, se turnan el poder de acuerdo a las religiones, o sea, lograron que coexistan miradas distintas, pero con una visión de país común, y eso lo marcó el primer presidente que tuvieron después de la independencia, que Singapur venía a ser un país que no producía nada, que no tenía ni zarpada cantidad de fábricas, que era pobre y que estaba desconectado del mundo. Y el primer presidente que tuvieron dijo, nosotros para integrarnos al mundo tenemos un idioma que no habla nadie, y estamos desconectados. Primera medida, vamos a cambiar el idioma del país, que es un montón. La banda. Hablan inglés. Y está perfecto, hoy en día suena básico hablar inglés y demás, que no es lo común. Ser obligatorio acá, de la nada. Claro, y acá, viste, se discute y demás, y a veces reticencia, a veces no, tipo, es necesario. Yo fui a Estados Unidos sin hablar inglés y a mí lo que me abrió las puertas del mundo fue aprender ese idioma.
y a mucha gente más. Digo, los programadores que laburan para afuera y pueden acceder a otro tipo de ingresos, se terminan comunicando en inglés la gran mayoría. No quiero meter a todos en la misma bolsa. Lo primero que hizo fue, vamos a cambiar el idioma del país, así podemos hablar con el mundo. Y hacer negocios en el idioma del mundo de negocios. Y lo segundo, vamos a invertir todo lo que podamos en educación, no 1% del PBI. De lo poco que tenemos, todo lo que podamos va a ir a educación. Y si vos mirabas los primeros billetes de Singapur, el billete de 2, el billete de 10, lo que sea, todos tenían imágenes que hacían alusión a la educación. Todos eran, no te digo el Sarmiento, pero eran imágenes de tipo una profesora, un profesor con el pizarrón y alumnos sentados aprendiendo. Otro billete eran libros, o sea, como que le metieron una impronta como queremos entrar al futuro, y entraron al futuro, y hoy en día son quienes lideran la construcción del futuro, y dijeron, no tengamos miedo. Y mirá en tan poco tiempo como pudieron hacer con inversión en educación. En 50 años, es una locura lo que hicieron en 50 años. Tiene uno de los 3 puertos más importantes del mundo, en caudal, en infraestructura. De vuelta, y es un país que no tiene recursos naturales. Y Argentina, somos los argentinos. ¿Cuántas veces nos dijeron que tenemos los 4 climas, recursos? Sí, pero al mismo tiempo a nivel conocimiento también estamos muy bien. Si bien es verdad que tenemos un 40% de... No, es que tenemos un capital humano que es excelente, eso es una pero no representa a toda la sociedad. Pero los que tienen la suerte de pertenecer a ese grupo son envidiados y son codiciados, queridos, demandados por el mundo. Pero los recursos naturales, y esto lo podés hablar con cualquier político, ya son commodities. Son commodities, pero mientras está ahí y no lo explotás de alguna forma, es lo mismo que nada. Total. Y de hecho, ¿sabes que escribiendo el libro, justamente, no me acuerdo qué charla estaba viendo, y alguien hablaba de los recursos naturales, y bueno, y esto que te hablaba del estado virtual, cómo quizás se puede saltar esa etapa del desarrollo común histórico de los estados y ahora meterse en el del conocimiento, en ser un estado inteligente, no débil, no fuerte en materia militar y de poderío, sino inteligente en otras cuestiones, es más blando. Argentina, cuando lo googleé, es el país número 47 en los recursos naturales. Entonces, ¿somos ricos? Y hay 200 países en el mundo, estamos en el top 25%, sí. Pero tampoco que somos el top 3. Y si seríamos el top 3, no lo estamos explotando como deberíamos y agregándole el valor que le podemos agregar y que no sea únicamente como, bueno, ok, saco petróleo y se fue y otro país lo refina, o minería, o el agro, o lo que sea. Entonces, todo bien con tener los recursos, pero si no sabemos cómo aportarle un valor, es lo mismo que nada. No, total. Y de vuelta, Singapur no tiene agua. No tiene agua. Eso es súper interesante. No tiene agua. Total. Los recursos naturales pasan a ser más secundarios, terciario, como quieras. La educación acá es todo, es como el principal factor de cambio, ¿no? Para liderar este tipo de revoluciones y hacer cambios interesantes. Bueno, muy bueno ahí. Quiero otro tema también que también es súper interesante, que es el tema de la plata, ¿no? En el futuro, el rol del dinero. O sea, durante toda esta época fue muy importante en todo lo que es el desarrollo de relaciones, construcción de partnerships y desarrollo del futuro de las instituciones, todo. Pero ¿cómo va de cara al futuro el dinero? ¿Va a seguir siendo igual de importante en esto? ¿Va a seguir siendo como el capital o pasará a ser otra cosa el capital de los humanos que empecemos a usar para transaccionar? O sea, alguna unidad de algo vamos a tener. No sé si va a ser un dólar, un criptodólar, un criptoyuan, criptopeso, y dale con la palabra cripto, porque ahora, el año pasado me dio un informe que me junté con la directora del Fondo Monetario Internacional y justo la chabona acababa de decir, y estaba Christine Lagarde también, ex directora, y decía que ya hay 127 países del mundo que sus bancos centrales están estudiando cómo hacer dinero digital con algún tipo de trazabilidad. Llamarlo blockchain, llamarlo una base de datos centralizada, en fin. Por un lado tenés toda la información que le vamos a empezar a los estados, que hoy en día no le damos. Digo, vos compras un chicle y no saben que compraste un chicle. De hecho, quizás ni saben que vos sos quien le diste los 100 pesos al cajero o la cajera del kiosco. Ahora todo eso se va a poder traquear de distintas formas, en un par de años. Yo creo que el dinero va a seguir existiendo. De vuelta, me enfoco en el corto, no en el corto mediano plazo. Si me preguntás acá 500 años y somos una cooperativa mundial, ahí ya decimos, ni idea. Ya vivo en otro planeta. Entonces... De hecho, te juro, ¿sabes dónde va a funcionar el socialismo de verdad? Y implementado y no se va a discutir, va a ser en Marte. Esta es la parte más falopa de la entrevista, de paso. ¿Pero por qué? Nadie cuando discute, hoy en día estamos hablando de vamos a ir a Marte, nadie discute que va a haber un chabón que te va a vender el agua y uno te va a vender el Burger King.
va a ser comunidad. Vos vas a estar laburando para producir papa y otro biólogo va a estar viendo que el ADN de las plantas no sé qué y otro va a estar laburando para sacar agua de descongelar hielo y otro viendo que el oxígeno... Y no va a haber un sistema de precios ahí, o al menos inicialmente no va a haber un sistema de precios ahí. Va a ser comunidad, va a ser cooperativo. Comunista, socialista, pero es da una circunstancia muy particular donde todo te mata. Todo el sentido. Acá no es así. Acá producimos las cosas porque hay un incentivo. Si vos vendés algo o producís lápices, claro, lo hacés para tener una ganancia. En el medio tenés una estructura de costos, está perfecto. Ya también la vida es como, güey, no vivimos. Allá en Marte va a ser como, bueno, luchar por eso, por sobrevivir ahí. Que quizás sean los primeros años, quizás después establecemos y le hacemos una atmósfera, una capa de ozono a Marte y... Sí, quizás después cambia, pero bueno, yo estoy intentando pensar qué le va a pasar a nuestra generación o a los pibes que están saliendo ahora de la escuela o ingresando ahora a la escuela. Es verdad. Porque si yo me muero en 60 años, espero vivir un poco más, pero si me muero, vamos a subir el número, si me muero en 70 años, qué sé yo, déjame llegar a los 100, y bueno, ese problema que se encargue otra generación, pero ahora alertemos, yo no quiero preocupar, yo quiero ocupar a la gente y a los líderes de la actualidad en decir, bueno, cualquier decisión que hoy tomamos posiciona al país, a la sociedad, en el ranking de competitividad de, bueno, ¿dónde va a estar ese factor humano que hoy tenemos, que hubo una generación que lo supo generar y que hoy en día está decayendo? ¿Y cómo hacemos para que en esas tomas de decisiones, y este es un poco el papel del Estado virtual, las empresas vengan para acá y no vayan a otro país? Es eso, el Estado virtual va a tener que negociar constantemente, que hoy ya pasa, pero va a tener que negociar de otra forma con el capital interno y con el capital externo para generar que haya trabajo propio dentro del país. ¿Trabajo de cuál? Del cognitivo, del dinámico. Exacto. Porque la fábrica... ¿Ese es el que agrega más valor hoy? Sí, y va a ser el que va a existir. Hay una frase... el otro directamente decís que ni va a existir. Y sigamos... Cualquier cosa que... Con la inteligencia artificial estamos creando gemelos digitales nuestros. Sí. Entonces, cualquier cosa que más o menos podemos hacer con una llave francesa, con lo que sea, una máquina lo va a poder repetir mucho mejor que nosotros, sin huelga, sin salario, sin vacaciones, sin nada. Y hay una frase que lamentablemente no me acuerdo el autor, siento que lo habrá dicho quizás medio exagerando, un poco soberbio, pero siento que tiene un punto, porque la dijo hace como 50 años, que él decía, la fábrica del futuro va a tener dos empleados. Un humano, para que vea que la computadora está bien, que no tiene ninguna falla técnica ni nada que corregirle, y un perro, para cuidar que el humano no cague la computadora. ¿Por qué el perro? Para controlar al humano de que no se mande una cagada con la computadora. ¿Cómo controlar al humano? Y es metafórico, tipo, qué sé yo, te pones un Doberman que es como, no toques ese botón, maldito humano. Ahí va. Bueno, muy bueno. Entonces, el dinero va a seguir existiendo, por lo menos alguna unidad, ya sea el dinero va a existir. Cripto, dólar o dólares. Tiempo, como la de la película esa, ¿viste? Eso, ¿sabes qué pensé? Haciendo estas preguntas pensé justo en esa película. Bueno, en Japón los bancos de tiempo son bastante grandes. ¿Cómo es un banco de tiempo? El banco de tiempo es... Japón es una sociedad con una porción de su población adulta muy grande, más que jóvenes. De hecho, está cayendo la tasa de natalidad. Desde el 2016 para acá, la población entera de Japón se está reduciendo. Creo que pasaron de 125 millones de habitantes ahora a 116, una cosa así. Y la tendencia hasta el 2050 da que va a seguir así. ¿Y qué pasa? Vos tenés una población avejentada y solitaria. Entonces, muchos jóvenes lo que hacen, van al banco de tiempo y metele que, no sé, hay una persona de 80 años que se siente solitaria, que necesita a alguien que la acompañe, que le juegue las cartas, que le cuente historia, que discuta televisión, lo que sea. Vos te anotás, vos vas, sos como una especie de, no quiero decir niñero, babysitter, pero vos vas a acompañar a esa persona, quizás jugás o compartís tiempo con él, con ella, 3 horas a la semana o X cantidad, X, no importa el número, y eso en el banco te queda a tu favor un saldo de 3 horas. Entonces vos vas sumando. Y el día de mañana, cuando vos sos el adulto mayor y necesitas, no sé, ayuda para ir a hacer las compras o quizás no podés pagar que alguien te cuide 24/7 y quizás por cuestiones biológicas de la vida y de salud necesitas hasta ayuda para ir al baño, lo que sea, pero no tenés la plata para pagarle a alguien, podés ir a tu banco de tiempo y decir como, che, ahí me quedaron 20.000 horas. Es buenísimo, es buenísimo. Sí. ¿Es una empresa privada que maneja esto? Son fundaciones la gran mayoría.
Tipo, no sé qué cláusula legal tienen, como si te pueden obligar a ir a hacer o no, Claro. pero en realidad vos estás Pero también haciendo, estás te estás confiando comprometiendo a que futuro. que esa fundación exista por 70 años cuando vos vayas a necesitar ese Sí. tiempo. Y quizá quiebra, es como, bueno, es un corralito de tu tiempo y... Un corralito del tiempo, es medio loco el concepto, pero sí, quizás suceda. A ver, no creo que vayamos a pagar una hamburguesa con tiempo. No, ni- De hecho, ya lo pagamos con tiempo, es el Sí, salario que recibimos total. a cambio de nuestro tiempo, pero no me imagino el futuro de la peli como te pasé 5 Exacto. minutos. Bueno, impecable. Bueno, y ahora sobre nosotros, ya para ir cerrando, ¿no? Bastante tema, Sí, tranqui. mucha data. El humano, ¿no? Vamos a tomar cada vez menos decisiones con esto, ¿no? O sea, si no me equivoco. O sea, el robot ahora está siendo muy bueno tomando decisiones por nosotros, ya con el relojito que te dice cuándo tenés que ir al médico, si tenés que preocuparte por algo. Parate. Cuando vas a Google y le preguntás, él te hace las recomendaciones que para él son importantes. ¿Cómo vamos a tomar menos decisiones? ¿Vamos a tener cada vez más tiempo libre en ese sentido? Bueno, de tiempo libre sí, Sí. no sé cómo lo vas a financiar, esa es mi parte del problema de la ecuación. Tipo, yo sé que mucha gente discute ingreso básico universal, pero cuando Sí. veo las cuentas de los modelos que se están discutiendo, no entiendo dónde va a salir dinero. Ok. ¿Por qué? Pues de vuelta por la cuestión de incentivos. Vos tenés una empresa, producís, perseguís una ganancia. Sí. Se Se tiene que generar valor. Se tiene que generar valor. Si no, yo te puedo sacar el 100% en impuestos si querés, pero ¿quién va a seguir produciendo los bienes que necesita la economía? A no ser que me quieras terminar un estado centralizado de vuelta a Unión Soviética y de golpe terminamos como comunistas, que creo que ese no era el fin de la historia que estábamos viendo. No. Entonces, como si medio tenemos que descartar eso, me preocupa esa parte de dónde va a salir ese laburo y ese ingreso para las masas, de vuelta, no para el ingeniero, el programador, la programadora. Y siento que ser humano es tomar decisiones. Si hay algo que define al ser humano, más allá de poder crear imaginarios colectivos y demás, es tomar decisiones. Todo lo que hacemos, tipo cómo ir a mano, cómo apoyaste el mate, con quién te vas a juntar, a quién invitas al siguiente capítulo, qué vas a comer, es tomar decisiones. Sí. Algunas te hacen bien, otras te hacen mal. A veces pensás que algo te va a hacer bien y te hace mal, o viceversa, o lo que sea. Pero es tomar decisiones. Si yo te digo, quizás si te saco tipo de cuáles son tus 3 bandas de rock, o no sé, el tipo de música que te gusta favorita, quizás estás influenciado por lo que escuchaste de chiquito y de golpe me decís, no sé, los Guns, AC/DC y demás. Pero si te pregunto quizás las bandas modernas que descubriste hoy en día, ¿cómo las descubriste? Y quizás fue el algoritmo. Literal. Que conociéndote, que sabiendo cuáles son los beats que te gustan, dijo, toma esto. Sí. Vos ni sabías que existía esta banda canadiense. Pero estoy casi seguro que a vos te gusta. Escuchar un par de veces, te voy a colar un par de canciones ahí en el medio. Que más ya ni te pregunta, por ejemplo, Instagram te recomienda algo y quizá vos lo encontraste ahí, buenísimo. Y hay veces que está buenísimo, porque, o sea, está buenísimo cuando excelente. descubrís cosas, pero también medio que te saca la libertad tuya Literal. para ir a descubrir cosas. Porque es como que hay una gran Matrix que sabe cómo movernos, somos peones en el tablero de ajedrez y dice Sí. como, bueno, Agus va para acá, Facu va para acá. Literal. Todos terminamos allá en algún momento. Pero el camino para llegar a que a todos nos guste tal producto, tal sistema, lo que sea, tenemos distintas vertientes. En nuestra vida privada de cómo consumimos medios, información, contenido, la toma de decisión ya la perdimos. El que cree que la tiene es una falacia, porque vamos a YouTube, ponemos la primera canción, pero la segunda ya tira como, estás por acá. No, si mismo. hiciste esta búsqueda a esta hora y estás en este mood. En las empresas, y la decisión la va a seguir tomando un humano, pero de vuelta, pero sin tantos otros humanos en el medio. Y más, digo, si sos una empresa que trabaja bien con datos, Total. no hay mucho para decidir, es Claro, como... van a ser cada vez menos las decisiones que tomamos y más importantes. Exacto. Como ya las decisiones irrelevantes las vas a terminar tomando la máquina. ¿Sí? No nos va Ni le vas a preguntar, va a ser como, Total. esto encargate, tipo, no. ni hablar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿vamos a ser más independientes o más dependientes? De la tecnología dependientes, Sí. 100%. ¿Y como persona? Y como persona no creo que seamos más independientes. No. Porque de vuelta, cuando estamos queriendo regular estas tecnologías, que creo que está bien para algunas cosas, pero lo que estamos regulando en trasfondo, si no prestamos atención, es a la humanidad. ¿Qué va a ser? La forma de pensar, qué tipo de contenido sí, qué consideramos violencia, qué consideramos bien, qué consideramos mal, que en realidad si lo pensás son cuestiones meramente humanas tuyas que a vos te puede parecer bien una acción o moralmente aceptable algo y a otra persona no. Pero hoy en día estamos como haciendo todos cajitas homogéneas como piensen así.
Y está pasando. Entonces, independientes, yo no soy independiente. Digo, Sí. yo pienso así porque mi algoritmo sabe que es lo que a mí me gusta y me dice, macho, consumí esto. Y a la persona que piense que contrario a como pienso yo, y su algoritmo le dice, guacho, guacha, consumí esto. Es como Google cuando te digo con las teorías conspirativas. A mí me encantaría un mundo en el que la gente confíe en la ciencia y que no coma verso. Me encantaría ese mundo. ¿Está bueno que lo impongan? No lo sé. Porque es parte de la libertad individual de vos podés elegir en qué creer, mientras no dañes al otro. Digo, si vos creés que el mundo es plano, y tirá un misil tranquilo porque el cálculo no te va a dar, tipo, le vas a pifiar. Entonces no te tengo tanto miedo ahí. Después si discutimos quizás vacunas, otras cosas, es como, che, bueno, pará, veamos el bien mayor. Hoy en día podemos vivir 80, 90 años, 100 años algunas personas y cada vez más, porque tenemos todo un entramado de tecnología, de vacunas y más que nos permitió que no morimos a los 30 años, que, no sé, que rasparte con un metal ya no te genera tal cosa. Entonces a mí me gustaría ese mundo donde todos podemos vivir más y mejor. Sí. Y vamos por ahí. Pero bueno, en el medio también está la libertad tuya para elegir qué hacer, que si lo pensás, en realidad el Estado ya te dice qué tenés que hacer. Totalmente. Porque los libros de historia, los libros de... La matemática es matemática, es universal, de vuelta, no le podés cambiar. Pero en la historia el ganador siempre elige cómo contarla. No es por entrar en polémica, pero digo, ya vivimos en un sistema que te dice esto es así, esto es así. Después si vos te querés ir del rebaño Puedes hacer esto, no puedes y hacer pensar esto. críticamente o no críticamente, buscar otra información, lo podés, pero no es la default. Increíble. Alta data, Facu. Esta la tengo que ver de vuelta, sí o sí. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, gracias por invitarme, tipo, estaba ansioso, sé que habíamos hablado, estaba esperando que salga el libro como para tener algo tangible. Así Contame que, dónde lo podemos encontrar este libro. Para el privilegiado que se haya quedado hasta acá. perfecto, Sí, lo sí. mejor para el final. No, si quieren buscar el libro, primero y principal, como buen hijo de los 90 de internet, para Sí. mí el conocimiento es gratuito. Sí. Así que si lo quieren leer en la Kindle o lo quieren leer en la web, ahí es absolutamente gratis. Es www.elestadovirtual.com, es el nombre del libro. Y si quieren acceder a la versión de papel porque les gusta el olorcito a papel fresco y demás, y la textura, también lo pueden comprar ahí mismo con envíos a todo el país. Bueno, Facu, Ha sido un gusto, Agus, la verdad. tremendo. Felicitaciones y No, gracias por tenerme. boludo, vos me estás jodiendo. Una locura. Bueno, nos vemos, gente.